Semana 24. ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos a Semana 24. Partimos, como siempre, tradicionalmente con la imagen de la semana. Jueves 24 de diciembre en la mañana lo tenemos que notar como el Día de la Esperanza, el día de la llegada a territorio nacional de las primeras 10.000 dosis de la vacuna de Pfizer para hacer frente al COVID en nuestro país. Cargamento que llegó desde Bélgica y que dio paso a un despliegue de alta seguridad para mantener y proteger las dosis. Ese mismo día el gobierno dio el vamos a la vacunación que partió con los funcionarios de la salud que trabajan en las unidades de pacientes críticos. A la fecha ya son más de 5.000 los funcionarios inoculados en las regiones metropolitanas, la región del Biobío, la Araucanía y también en Magallanes. Todos esos lugares fueron prioritarios en el plan de vacunación, ya que existe una mayor cantidad de presencia viral y una mayor incidencia de casos. En la región metropolitana se vacunaron 2.936 personas, en el Biobío 1.279, en la Araucanía se habla de 710 funcionarios, mientras que en Magallanes son 165 los funcionarios que recibieron la vacuna. El segundo cargamento de vacunas debiera llegar la próxima semana y seguirán arribando semanalmente durante todo el mes de enero. Esto gracias al acuerdo con diferentes laboratorios que firmó el gobierno, donde destacan además de Pfizer, la china Sinovac, Oxford AstraZeneca y también Janssen. El ministro de Salud, Enrique París, dijo que el plan busca tener vacunados a unos 5 millones de personas a fines del primer trimestre del próximo año. En tanto, para fines de junio, el plan del gobierno contempla tener inoculada al menos al 80% de la población de nuestro país. ¿Cómo les va? Buenos días, bienvenidos a Semana 24, este domingo 27 de diciembre. Sí, el último domingo del año que estamos haciendo este programa junto a ustedes. Los vamos a estar acompañando hasta la 1 de la tarde para ir proyectando las informaciones de lo que ha ocurrido la semana pasada y también ir mirando lo que ha sido esta semana en materia de imágenes, en materia de noticias y cosas que están ocurriendo hoy por hoy en nuestro país. Lo hacemos a través de las pantallas de Televisión Nacional de Chile, el canal 24 Horas y a través de todas nuestras plataformas. Pero la llegada de la vacuna a nuestro país no fue la única noticia de esta semana. También nos hacemos cargo de una situación que se generó en Valparaíso, en la comuna de Valparaíso en lo específico, porque este año 2020, sin lugar a dudas, ha sido bastante atípico y el fin de año también lo va a ser, o al menos va a seguir la misma línea de lo que ha pasado este 2020, porque fue el intendente de la región de Valparaíso quien anunció que se cancelan los fuegos artificiales de dicha zona para la noche del 31 de diciembre. No va a haber este año en ninguna de las 3 comunas fuegos artificiales, es decir, no se va a realizar el espectáculo de Año Nuevo en el mar, tan tradicional, tan característico además de esta fiesta. La medida se adoptó justo cuando la autoridad sanitaria anunció además que las comunas de Valparaíso, también Viña del Mar y Concón deberán estar en la fase de transición. Es la fase 2 del plan paso a paso, lo que implica cuarentenas los fines de semana. La noticia también implica además un duro golpe para el sector comercio y el sector turismo, ya que además pone en un marco de bastante incertidumbre la temporada turística entera. Las balsas desde las cuales saldrían los fuegos artificiales ya estaban siendo instaladas en la bahía. Los comerciantes del sector calificaron la decisión como lamentable y aseguraron que van a quedar de manos cruzadas y quebrados debido al fuerte impacto económico que tendrá esta decisión. De hecho, se dice que las balsas desde las cuales saldrían los fuegos artificiales ya estaban siendo instaladas en la bahía. ¿Se podría realizar este evento más adelante? Esa es la pregunta que se hacen todos, alguna interrogante que surgió a raíz de esto, y hasta ahora no hay fecha establecida y las autoridades solo dicen que todo va a depender de la evolución de la pandemia en nuestro país. Pero por ahora esa imagen la vamos a tener que postergar durante bastante rato, que tiene que ver con el Año Nuevo en el mar, lo que pasa ahí en la región de Valparaíso, en Viña del Mar, en Concón y también en la ciudad Puerto, con la postergación, la cancelación de estos fuegos artificiales. Y a propósito de fuegos artificiales, digo, de situaciones complejas que se están viviendo, lo estábamos viendo, las imágenes de Valparaíso, fase 2, transición. Esta comuna y esta región, la metropolitana, ya cumple su tercera semana, además, en fase de transición, con cuarentena los fines de semana, pero este fin de semana especial, además, porque incluía el feriado de Navidad. Y el próximo que se viene va a incluir el feriado de Año Nuevo. Se están tomando medidas, hay fiscalización que se está llevando adelante, pero todavía aparecen por ahí fiestas clandestinas, gente
Obviamente que, como lo veíamos en la imagen que nos mostraba hace poco rato Nicolás Soto, en las ferias también hay mucha aglomeración de gente. De estos temas queremos hablar con el intendente de la región metropolitana, Felipe Guevara, a quien ya saludamos acá en el estudio. Intendente, ¿cómo le va? Muchas gracias por estar en Semana 24. Nada, muchas gracias a usted por invitarme, Rodrigo. No, por supuesto que es importante la invitación, intendente, desde el punto de vista de lo que estamos viviendo como país. Veíamos los 48 horas anteriores que los números de casos de contagio en nuestro país ya están sobre los 2.500. Sí. ¿Qué preocupa? Y vemos además que hay una bastante aglomeración de gente en las ferias, lo vimos ayer, estamos viéndolo hoy día en la mañana. ¿Qué decir? Y lo vamos a conversar también de la gente que salió de la región metropolitana con destino a diferentes puntos, pero particularmente a la región de Valparaíso. ¿Cuál es el balance que se hace de la Intendencia, Felipe, de lo que viene para la próxima semana y lo que ha ocurrido este fin de semana en concreto? Mira, respecto a lo que ha ocurrido, efectivamente hubo un grupo importante de personas, más de 6.000 vehículos, que intentaron salir de la región y tuvieron que ser retornados porque hay que recordar que hay prohibición de salir de la región metropolitana rumbo a otras regiones. Eso está prohibido justamente para cuidarnos entre todos. A pesar de eso, y uno ya simplemente no sabe qué pensar, hay gente que aún sabiendo esto intenta salir de la región metropolitana en este caso. Respecto a las aglomeraciones, tuvimos, yo diría, una crisis el día lunes pasado. Veníamos de un fin de semana de cuarentena, había muchos rumores, ¿te acuerdas?, de que íbamos a volver a cuarentena total y la gente se agolpó realmente a los supermercados, las tiendas, las ferias el día lunes, y eso tendió a disminuir durante la semana, afortunadamente. ¿Hemos tenido fiscalizaciones? Sí. Y fuerte, y van a seguir con fuerza porque, como tú decías, Rodrigo, los números de la región no son mejores. A pesar de que desde el jueves 10 de diciembre estamos en fase 2, es decir, en un nivel de prohibiciones muy importante, con toque de queda, etcétera, en la mayoría de las comunas de la región metropolitana los números de casos activos siguen aumentando y por lo tanto el llamado es a seguir cuidándonos. Si siguen aumentando los casos porque algo no estamos haciendo bien, o el uso de la mascarilla, o el distanciamiento físico, o la lavada de manos. Estas fiestas además son una ocasión para relajarnos, digamos las cosas como son. Nos juntamos, nos comemos algo, que sea un asado, nos tomamos algo, la gente en la casa nos confiamos, dejamos la mascarilla, intercambiamos cubiertos, vasos, platos, en fin. Y eso puede explicar también, a lo mejor, el aumento de casos. Deme un minuto, intendente, a propósito de lo que estamos conversando, porque esto tiene que ver mucho con autocuidado, como usted dice, sí, que corresponde a lo que hago yo, lo que hace usted, lo que hacen los que nos están mirando en la casa, pero también lo que está pasando ahora y lo que estamos viendo. Veíamos a Nicolás Soto, que está ahí en el sector de Santiago Centro, en una feria con mucha gente que ya está llegando, va avanzando la mañana, se va acercando el mediodía, y la cantidad de gente que va llegando ahí, por cierto, me imagino que todos con permiso, para poder comprar bienes esenciales. Veamos, Nicolás Soto, cuéntanos un poco cómo está la situación ahí para después seguir conversando con el intendente, cómo es la cantidad de gente que ha ido llegando, me imagino, el transcurso de la mañana a ese sector de Santiago Centro. Hola Rodrigo, nosotros llegamos a eso de las 10 de la mañana a esta feria en calle 10 de julio entre Vicuña Maquena y Portugal en la comuna de Santiago, y en un principio había muy pocas personas, habían pocos clientes que llegaron hasta este punto, pero a eso ya de las 10:30, un cuarto para las 11 comenzó a llegar mucha más gente. Lo que hemos visto es que las medidas sanitarias que son recomendadas por las autoridades, como por ejemplo el distanciamiento físico, es un poco complicado poder mantenerlo en este espacio porque a mayor cantidad de clientes es menos el espacio que tienen para poder circular. Lo que sí hemos visto que se está respetando bastante bien es el uso de la mascarilla. Y en cuanto a las fiscalizaciones, al menos en este sector, hemos visto que algunos de los clientes sí han sido fiscalizados, porque como ustedes bien lo comentaban, la región metropolitana se encuentra en fase 2 y por lo tanto hay cuarentena los fines de semana. Todas las personas que deseen, por ejemplo, asistir a una feria libre, a un supermercado, a una farmacia, necesitan descargar el permiso temporal en comisariavirtual.cl. Es el número 2, el de compra de insumos básicos, que da un plazo de hasta 3 horas
para poder comprar los distintos productos, y que durante este fin de año hemos visto que mucha gente ha aprovechado el fin de semana para poder llegar a este punto, como por ejemplo esta feria libre, donde el precio de la fruta y la verdura está bastante más económico que en otros lugares. Solo para contarles de referencia, en las últimas 24 horas se entregaron más de 1.476.000 permisos temporales, y de ellos 1.322.000 son solo para compras de insumos básicos, como por ejemplo el poder asistir a farmacias, a este tipo de supermercados o a esta feria libre, que como les comentaba anteriormente ha aumentado su afluencia de gente, de clientes durante esta jornada, muchos adelantando compras de fin de año para poder abastecerse de frutas y de verduras, sobre todo considerando de que la región metropolitana podría continuar en cuarentena durante los próximos fines de semana, bien digo, al menos durante la continuidad de la fase 2 acá en la región metropolitana. Nico, lo último... Conversamos con algunos clientes que llegaron a este punto de la capital. Vamos a escuchar parte de esas declaraciones que pudimos compartir con ellos durante esta jornada. Hay cosas un poquito más elevadas, sí. ¿Cuáles? El coliflor. ¿Has visto que, por ejemplo, los clientes están usando mascarilla, el distanciamiento? Sí, aquí se respeta harto eso, solo que en algún momento se llena mucho. En esto antes era un desastre para entrar, y ahora que está todo separado, te puedes distanciar, deberían dejarlo así siempre. ¿El tema de los precios? Más caro, pero bueno, todo está más caro. Bastante gente sin mascarilla. ¿Y en cuanto a los precios? Elevados, subieron mucho. Nicolás, quería preguntarte a propósito de lo que tú estás viendo ahí. Me decías, bueno, hay gente que está siendo fiscalizada, que está con su permiso, pero has podido ver, has tenido la opción de ver de gente que haya burlado esto, no haya llevado el permiso y esté comprando ahí en esa feria. Hasta ahora las fiscalizaciones que hemos encontrado han sido en los principales accesos a esta feria libre, y hasta el momento que nosotros estuvimos compartiendo con ellos, las fiscalizaciones estaban dentro de la regla. Las personas estaban con su permiso temporal en la mano, muchas veces también en el celular descargado, y lo mostraban al momento de la fiscalización, pero obviamente ya al interior, como nos encontramos, podemos ver que el distanciamiento físico, que es una de las principales medidas recomendadas para poder evitar posibles contagios de coronavirus, es muy complicado, porque la afluencia de gente, la circulación de los llamados caseros es bastante amplia acá en la feria de Santiago. Perfecto, gracias Nico. Entonces desde el centro de Santiago vamos a estar muy cerca de aquella información que tiene que ver por la aglomeración de público, la gente, intendente, lo que estamos viendo, la imagen en vivo desde el centro de Santiago. Yo quiero preguntarle dos cosas a propósito de lo mismo. Sí. A juicio de la intendencia, ¿sirve esto estar en fase 2? ¿Ayuda? Y la queja de algunos alcaldes que dicen mucha movilidad durante el día, poca fiscalización en la noche. ¿Qué responde la intendencia? A ver, lo que ha dicho el ministro de Salud es que el día 4 de enero, va a ser un balance de lo que ha sido esta fase 2, incluido toque de queda, incluido cuarentena los fines de semana. Quizás muy temprano todavía para hacer una evaluación. Sí sabemos que el número de contagios ha aumentado, sí sabemos que los controles se están haciendo, de hecho hay decenas de sumarios sanitarios iniciados, y sí sabemos que entre todos, y eso ya a esta altura nadie debiera dudarlo, de esto salimos entre todos. Nadie nos saca de la situación de pandemia en que estamos. Y para salir, las recomendaciones, tal como decía el periodista, ¿cierto?, son realmente muy simples: distanciamiento, mascarilla, pedir el permiso correspondiente. Ahí en la feria vemos, yo sé que para muchas familias puede ser complejo, pero vemos grupos familiares completos comprando en la feria. ¿Qué necesidad hay? Yo sé que la feria es muy entretenida y todos lo pasamos bien en la feria, pero en estas circunstancias la idea es pedir el permiso, que un miembro de la familia vaya a la feria, compre lo que necesita y vuelva a su casa a hacer la cuarentena que estamos hoy domingo. No vale la pena arriesgar la salud de toda la familia para ir a este panorama de ir a comprar en familia. Realmente no es el momento para ese tipo de actividades. Y esa queja de los alcaldes, intendente, de que mucha movilidad en la semana, poca fiscalización en la noche, ¿usted recibe apoyo de los municipios? Sí. ¿De seguridad ciudadana? ¿Está bien coordinado eso? Los municipios, todo lo que tiene que ver con fiscalización. Sí, los municipios han sido fundamentales. Hay ahí una coordinación, un trabajo mancomunado, ellos ponen a disposición su personal,
han sanitizado, han fiscalizado, han colaborado con la Seremía de Salud. Yo realmente tengo solo agradecimiento hacia los municipios de la región, porque todos ellos, los rurales, los de más escasos recursos, los con más recursos, en fin, todos han colaborado realmente y se han puesto a disposición. Así es que solo agradecer la disposición que han tenido los municipios, se han coordinado con las Fuerzas Armadas, con las policías. Siempre se puede hacer más, desde luego, siempre podemos hacer más. Pero hasta aquí creo yo que ha habido una buena actividad coordinada con los municipios. ¿Qué le dice, intendente, que 7.000 vehículos, como usted decía, tuvieron que ser devueltos a Santiago, que casi 26.000, 27.000 personas tuvieron que regresar a la región metropolitana, que buscaban salir sin el permiso necesario? ¿A qué obedece usted? Yo sé que es una cuestión de cultura, pero me imagino que hay algo más de fondo en esto, ¿no? Sí, primero hubo bastante respeto por la medida de no dirigirse a otras regiones. Les recuerdo que el próximo fin de semana, Rodrigo, tenemos cordón sanitario. Eso es control total, absoluto, al 100% de los vehículos que intenten cruzar este cordón sanitario. Pero para que usted se haga una idea, en un fin de semana de Navidad salen aproximadamente 350.000 vehículos de la región. Este fin de semana que está terminando salieron menos de 100.000 vehículos. Y de eso, como usted bien dice, hay un porcentaje de alrededor de 6.000 vehículos que tuvieron que ser retornados. Usted me pregunta una explicación, no tengo una explicación. Realmente no entiendo cómo las personas no comprenden que la principal preocupación de todos hoy día debe ser la salud. Y la salud tiene que ver con, primero que todo, el cumplimiento de las normas sanitarias que se han determinado. Entonces, yo no logro comprender que, sabiendo que estamos en pandemia, sabiendo que no se puede salir de la región metropolitana, entendiendo que para hacerlo hay una excepción que tiene que ver con funerales o con cosas realmente muy excepcionales, así todo haya personas que intentan burlar esta normativa, poniendo en peligro no solamente la salud de ellos, sino también la salud de las personas a las cuales van a visitar a la otra región. Intendente, y a propósito de cosas anormales o poco típicas de lo que estamos viviendo en esta época de pandemia, nosotros mostrábamos, por cierto, lo que va a pasar la noche de Año Nuevo, el 31 de diciembre, con la cancelación de los fuegos artificiales. Pero la noche del 24 de diciembre, acá en la región metropolitana, fueron no pocos los videos que mostraron fuegos artificiales en diferentes comunas de Santiago. Y me imagino, de manera ilegal, la compra de esto. ¿Hay fiscalización de eso? ¿Se hizo fiscalización? ¿Le llamó la atención lo que pasó el 24 de la noche? Sí, me llamó la atención. Hubo mucho fuego artificial. Porque fue en varias comunas, ¿no? Así es. Bueno, a recordar primero, los fuegos artificiales están prohibidos en Chile. Y están prohibidos porque causan un daño gigantesco. Usted vio un incendio que se produjo aquí en la capital, producto de Maipú fue. Así es, producto del uso de fuegos artificiales. Mire la labor que durante años ha hecho Coaniquem y el doctor Rojas rehabilitando niños y adultos que sufren quemaduras producto de los fuegos artificiales. En fin, dañan a nuestras mascotas, generándole una perturbación muy, muy importante. Las mascotas no están preparadas para estos estruendos, estos sonidos tan impresionantes. Es decir, puros problemas. Quien compra un fuego artificial compra un problema para su casa y para su familia. Y por eso están prohibidos. Las multas son desde los 500.000 pesos hasta los 2 millones de pesos al que vende fuegos artificiales y al que compra fuegos artificiales. Por lo tanto, abstengámonos del uso de estos elementos ilegales porque son un problema para nuestras familias. Y, como usted dice, yo quedé lamentablemente sorprendido de la proliferación de estos artículos durante la Navidad. A propósito de esa misma, de la sorpresa que le causó lo que pasó el 24 de la noche, intendente, ¿no debería ser más dura la legislación? ¿Solo una multa y no tipificarse a lo mejor como delito esto? Bueno, no es de mi incumbencia, pero todo lo que sea darle con fuerza a la restricción del uso de los fuegos artificiales, yo voy a estar siempre de acuerdo. Conozco la labor que ha hecho Coaniquem. Rodrigo, las quemaduras de esos niños, de esos adultos, realmente que generan secuelas para toda la vida, realmente son conmovedoras y debieran mover a las personas a abstenerse de hacer uso de estos fuegos artificiales que son contrabandeados a Chile. En Chile no hay producción de fuegos artificiales, se traen desde otros países, ¿cierto?, en contrabando y se fiscalizan en la medida de nuestras posibilidades.
A partir de anoche se cambió la hora del toque de queda, Sí. se alargó parte de las 10 de la noche, ¿no? ¿Es una buena medida, intendente? ¿Ayuda de verdad? ¿Colabora en esto de tratar de mantenernos todos en casa, del resguardo? ¿O no ayuda mucho? Se lo pregunto además porque anoche fuimos testigos también de otra fiesta clandestina en Cerro Navia, 30 personas detenidas, en pleno toque de queda. Sí. Yo creo que el toque de queda sirve, es duro. Es duro. Claro, que a usted le impidan salir de su casa desde las 10 de la noche en adelante, a partir de ayer 26, ¿cierto? Pucha que es duro, desde luego que es muy duro, pero creo que si somos consecuentes con que la salud es lo principal y es la prioridad, entonces creo que todas estas restricciones valen la pena en la medida que las respetemos y por supuesto vayamos disminuyendo los contagios. Respecto a las fiestas clandestinas, hay muchos detenidos. Al principio se criticaba, se acuerda, que, oye, ocurrió una fiesta y no hubo ningún detenido. Bueno, hoy día hay 70 detenidos, 30 detenidos, y contarle a los espectadores que casi el 100% de las fiestas que fiscalizamos lo hacemos gracias a denuncias ciudadanas. Y por eso el llamado es a denunciar. Si un vecino ve que al lado, cerca, hay una reunión social en toque de queda, ya sea fiesta o lo que sea, denúncielo, porque eso nos permite llegar más tipo acupuntura, ¿cierto?, justo al lugar donde se está produciendo esta actividad irregular. El toque de queda, y eso también es importante recordarlo, el toque de queda no es solo para limitar la circulación en los espacios públicos. El toque de queda también es una prohibición a reunirse en las casas, ya sea una fiesta o una comida o una actividad social de toque a toque. Eso también está prohibido durante el toque de queda. Intendente, mirando lo que se viene para esta semana, proyectando un poco de lo que vivimos este fin de semana de Nochebuena y Navidad y lo que se viene para la fiesta de fin de año, ¿cuál es el llamado de la Intendencia? Tomando en cuenta además que van a haber medidas un poquito más restrictivas con lo de los cordones sanitarios que usted decía a partir del próximo día jueves. Me imagino que hay un llamado ahí de atención, de que estos números que tuvimos este fin de semana ojalá no se repitan el próximo y que la gente de verdad entienda que no puede salir cuando se está en fase 2, cuando se está en transición, porque están prohibidos los viajes interregionales. Mire, al primero, efectivamente, Rodrigo, vienen algunos cambios. Este cordón sanitario que implica que en las 13 salidas o entradas a la región metropolitana va a ser fiscalizado el 100% de lo que pase por ahí, sea bicicleta, automóvil, lo que sea, va a ser fiscalizado y las personas que intenten romper este cordón sanitario van a ser devueltos a la región metropolitana con los sumarios sanitarios correspondientes. En segundo lugar, tenemos un cambio en el horario de toque de queda del día 31. Ese día se desplaza desde las 10 de la noche, como estos días, hasta las 2 de la mañana del día siguiente, ¿cierto?, del 1 de enero, y hasta las 7 de la mañana va a estar en operación el toque de queda. ¿Y qué nos estamos jugando? Ni más ni menos que lo que viene del verano, enero y febrero. El reporte, el análisis que haga el Ministerio de Salud, la Autoridad Sanitaria, el día lunes 4 de enero, va a determinar qué va a pasar con nosotros en lo que resta del verano, qué va a pasar en enero y qué va a pasar en febrero. Por lo tanto, el buen comportamiento que debemos tener con apego a la salud en estos días tiene que ver también con eso, con mejorar la condición sanitaria que no viene mejorando, que viene empeorando a pesar de las restricciones. Si esto continúa, yo no quiero anunciar nada porque no soy la autoridad sanitaria, pero desde luego no le deja mucho espacio a la autoridad sanitaria para mejorar las condiciones de fase 2 en que estamos. Entonces, estamos construyendo lo que se va a anunciar el día 4 de enero. Construyamos para que esos anuncios sean positivos a nuestra región metropolitana. El intendente justamente de la región metropolitana, Felipe Guevara, en conversación con Semana 24. Intendente, gracias por estar acá y que tenga mucha suerte en todo lo que viene de aquí en adelante, fiscalización y medidas que se están adoptando en materia país también. Muchas gracias, Rodrigo, que sea un buen domingo. Igualmente, intendente. Y nosotros, a propósito de lo que estamos hablando con el intendente, le contamos que hace escasos minutos el Ministerio de Salud reportó un nuevo balance sobre la situación de la pandemia del COVID-19 en el país. La autoridad sanitaria reportó 1.711 casos de contagios nuevos y 39 personas fallecidas durante esta última jornada. Además, se registró un alza en la positividad, llegando
escuche bien, al 6,27% de los exámenes PCR realizados. Con esta nueva actualización, la cifra total de personas que han sido diagnosticadas con COVID-19 en el país alcanza a las 600.105 personas y de ese total, 13.745 pacientes se encuentran en etapa activa, es decir, pueden transmitir el virus. En cuanto a los decesos, el número total de fallecidos asciende a 16.443 en todo el país. Además, la autoridad sanitaria destacó que 5 regiones del país han disminuido sus casos en las últimas semanas, con una positividad del 5,5% en los test de PCR. Con esta información, con este dato, vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Volvemos con más temas acá, semana 24, este domingo 27 de diciembre. Semana 24. Semana 24. De regreso en Semana 24 para seguir analizando los temas de la semana y proyectar, por cierto, lo que se viene. Decía yo al inicio de este programa, es el último domingo de este año y también es el último domingo de mis panelistas. Josefina Ríos, conductora de Radio Duna. ¿Cómo estás? Buenos días. Tú, Rodri, ¿qué tal? Bien. ¿Cómo estuvo bueno. la Navidad? ¿Bien? Estuvo bonita Tranquila. la Navidad, tranquila, muy familiar. Con el aforo... Con el aforo permitido, sí. Sí, siguiendo todas las reglas. Don Rodrigo Vergara, editor político y conductor de Radio Cooperativa. ¿Cómo está usted? Hola Rodrigo, buenos bien? días. ¿Qué tal? ¿Cómo anduvo? Bien, se portó bien el viejito Pascual. Se portó. Con los niños, básicamente, una fiesta de los Sí, es niños. de ellos, ¿o no? Sí, es de La que viene es de nosotros. Yo les decía proyectar un poco al inicio de esto, por varias cosas. El último domingo del año, hemos visto este año bien atípico, decía yo al inicio también, complejo desde todo punto de vista, y lo conversamos recién con el intendente Felipe Guevara de lo complejo que ha sido, y va a seguir siendo seguramente esto de tratar de restringir los aforos, que la gente no salga, que se tome conciencia respecto al autocuidado y frenar un poco, bueno, la cifra hoy día es un poco positiva desde ese punto de vista, de respecto a eso. Pero vamos a hacer una pausa antes porque quiero ir al Palacio de Gobierno, porque estaba anunciado además... así es. La actividad del presidente de la República, Sebastián Piñera. Escuchamos lo que dice el mandatario. Días, todos sabemos que las bandas delictuales, el crimen organizado, han significado pérdidas de muchas vidas, están atemorizando barrios enteros, han esclavizado a muchos jóvenes, han destruido familias y están provocando un inmenso daño a nuestra sociedad. Nuestra legislación para combatir el delito de la asociación ilícita data del año 1874 y está totalmente obsoleta y ha demostrado ser muy ineficaz. Y desgraciadamente, la combinación entre las drogas, las armas, la corrupción y la violencia, en cuya raíz se encuentra el crimen organizado, también está amenazando, y lo han mencionado altas autoridades, con penetrar a nuestras policías, a nuestras instituciones, a los poderes del Estado, a nuestra democracia, como ha ocurrido en otros países de nuestro continente. Por eso, llegó el tiempo que la sociedad entera tome el toro por las astas y enfrente esta brutal amenaza. Sabemos que la delincuencia ha evolucionado en nuestro país, desde delincuentes normalmente individuales y con poca organización y sofisticación, hacia bandas delictuales con altos niveles de organización y planificación, con abundancia de recursos financieros y tecnológicos, con armamento de grueso calibre y alto poder de fuego, y con capacidad para causar un grave daño a nuestra sociedad, como lo demuestran las frecuentes y violentos enfrentamientos armados que ocurren entre bandas de narcotráfico compitiendo por controlar territorios. En consecuencia, estamos en un punto de inflexión que nos obliga a actuar ahora y con decisión y urgencia, porque mañana puede ser ya demasiado tarde. Por estas razones, hoy vamos a firmar un proyecto de ley para combatir las bandas delictuales, para combatir el crimen organizado, que va a dotar a nuestras policías, a la Fiscalía y a los tribunales de justicia de nuevos y más poderosos y más eficaces instrumentos para combatir
este flagelo y para incrementar las penas asociadas a estos delitos. El proyecto de ley que firmaremos hoy día modifica el delito de asociación ilícita, que está en nuestro Código Penal desde el año 1874, y lo reemplaza por dos nuevas figuras, la asociación delictiva y la asociación criminal. La asociación delictiva va a sancionar a quienes formen parte de una organización delictiva para cometer simples delitos, con penas de privación de libertad que van hasta los 5 años. La asociación criminal va a sancionar a quienes formen parte de una organización delictiva para cometer crímenes, con penas de privación de libertad que llegan hasta los 10 años. Y por supuesto, para determinar la existencia de estos delitos, el tribunal tendrá que considerar la cantidad de miembros que tiene una organización, la magnitud de sus recursos y medios, la capacidad de planificación, la acción sostenida en el tiempo para poder formarse un juicio. Este proyecto de ley también incorpora un conjunto de técnicas especiales de investigación, como agentes encubiertos, agentes reveladores, informantes, infiltración de bandas, interferencia de comunicaciones telefónicas. Siempre para aplicar estos instrumentos se requiere la autorización previa de un juez de garantía para cautelar los derechos fundamentales de las personas. El proyecto también establece incentivos para que los miembros de una organización criminal la denuncien ante las autoridades, facilitando la investigación y obteniendo así una reducción o atenuante de su pena. De esta forma vamos a tener mayor capacidad para identificar, descubrir y desbaratar estas bandas. Este proyecto de ley, para combatir las asociaciones como el crimen organizado, el narcotráfico, la trata de personas, el lavado de activos, el terrorismo, se suma a muchas otras iniciativas que hemos adoptado durante nuestro gobierno, como el Plan Frontera Norte Segura, la nueva Ley de Migraciones, el programa Elige Vivir Sin Drogas y una robusta agenda para fortalecer el orden público y la seguridad ciudadana, la cual, o parte de la cual, se encuentra hace meses e incluso hace años en trámites en el Congreso, como por ejemplo la ley que moderniza Carabineros, la que crea un nuevo sistema de inteligencia nacional, la ley de control de armas, la ley contra el narcotráfico que busca arrebatarle a los narcotraficantes los bienes y los activos que facilitan su acción, la ley contra el terrorismo, la ley o el estatuto de protección de las policías, la ley de protección de la infraestructura crítica. Sin duda, todas estas leyes son urgentes y necesarias y requieren una pronta aprobación por el Congreso. Porque la experiencia en el mundo entero nos demuestra que solo con fuerza, voluntad y coraje y con un sentido de urgencia en la acción vamos a poder enfrentar y controlar las bandas delictivas y el crimen organizado y vamos a poder devolverle a todas las familias chilenas su derecho a una vida más libre, más segura y con mayor paz. Muchas gracias. Agradecemos la palabra de Su Excelencia el Presidente de la República. Lo invitamos a continuación, en compañía de los ministros del Interior y Seguridad Pública y de Justicia y Derechos Humanos, a la firma del proyecto de ley contra el crimen organizado. Firmará en primer lugar el ministro de Justicia y Derechos Humanos, señor Hernán Larraín. Muy bien, ahí está la firma entonces de este proyecto anunciado por el presidente de la República, Sebastián Piñera, en compañía de la mayoría de los ministros de Interior. Está el ministro del Interior, está el ministro de Justicia, está la subsecretaria de Prevención del Delito, el subsecretario del Interior también estaba presente y los dos presidentes de la Policía Uniformada, el general director de Carabineros y también el director de la Policía de Investigaciones en este acto que se está realizando ahí en el Palacio de Gobierno. Dos cosas importantes que dice el presidente: se modifica el delito de asociación ilícita, pasa a ser dos márgenes, dos cosas. Uno tiene que ver con asociación colectiva y asociación criminal, con penas hasta 5 y 10 años respectivamente, que es lo que decía el presidente. Y lo otro da cuenta de una serie de instrumentos que se van a utilizar para combatir justamente el crimen organizado, desde pasar, por ejemplo, por escuchas telefónicas, de agentes encubiertos, informantes, y también genera la posibilidad de que quienes participan de estas organizaciones puedan denunciarlo, generando menos pena en caso de colaborar como
atenuante en una causa que se lleve de aquí en adelante. Y lo último que dice el presidente es el llamado que hace al Congreso a aprobar no solo este proyecto, sino que una serie de proyectos que van en camino de la lucha contra las bandas criminales en nuestro país. La semana nos dio harto que hablar de eso a propósito de lo que pasó en Maipú, no solo uno, varios casos de tiroteos, de balaceras ocurridas en esa comuna. José, Rodrigo, bueno, algo que anuncia el presidente que también se va a proyectar en el futuro, que tiene que ver la lucha contra el narcotráfico, contra las bandas criminales, contra el crimen organizado que dice él, y además con cosas concretas, como este proyecto de ley. Algo de esto, yo no sé si una agenda legislativa, por muy potente que pueda ser, va a terminar con estas disputas territoriales y con lugares en donde efectivamente el narco y el crimen organizado, porque hay cuestiones de contrabando y otras, campea. Hay un alto poder de fuego, lo hemos visto, sangre fría a la hora de agarrar el arma y disparar simplemente o enfrentarse a carabineros, o lo que ocurrió en Maipú, y da la impresión de que hay una cultura de ese crimen, de ese nivel de violencia instalada, que va mucho más allá de los proyectos de ley. Hay algunos alcaldes que hablan de falta de Estado derechamente en algunos sitios, que a raíz de las lucas que esto genera, te da cierto estatus pertenecer a esa banda. De ahí el fenómeno de los soldados, ¿no? Que muchas veces son menores de edad que responden a estos tipos. Y yo creo que de alguna manera llegó la hora de hablar en serio de legalización también. ¿Por qué no? Yo creo que es un debate que algunos presidentes le pusieron énfasis en algún momento, pero que se disipó y hoy día está más presente que nunca. Eso también funciona en estas bandas, José, como sostenedores de gente muy vulnerable, además, que en época de pandemia, además, en situación de pandemia, me imagino que va cobrando mayor fuerza. Ese apego, ese sostenerlo, no solamente, o sea, aquí es básicamente de carácter económico. Prestadores que ayudan a quienes tienen algún problema económico por la pandemia. Exactamente. A ver, esta es una deuda que se viene arrastrando hace muchísimo tiempo en Chile. Claro, con la pandemia un poco quedó más escondida y lo que siempre era número uno en todas las preocupaciones ciudadanas, que era justamente el tema de la seguridad, pasó a un segundo plano, quizás porque obviamente habían temas muy complicados como la pandemia y todas las consecuencias sociales y económicas que tuvo. Pero efectivamente el tema de seguridad es un tema que preocupa a las familias chilenas y que cada vez hemos visto que en vez de ir mejorando, va empeorando. Las bandas de narcotráfico han adoptado un rol sumamente importante en muchos barrios, como decías tú, de sostenedores, incluso de prestamistas. Y en ese sentido, claro, el debate de la legalización es importante y creo también un debate que va de la mano, que es la educación y toda la reforma que se está intentando hacer, sobre todo con la primaria infancia y con la infancia, con toda esta transformación del Sename, de estos niños que quedan solos, que sus padres, probablemente los dos o al menos uno, están privados de libertad, crecen un poco al alero de nadie, sin protección y claro, caen justamente en estas bandas, se transforman en estos, entre comillas, soldados, con todas las consecuencias que conocemos. Lo vemos en Maipú con estas balaceras, con estos ajustes de cuenta, pero lo vemos también en Vitacura, con estas encerronas de auto, lo vemos en La Pintana, lo vemos a lo largo de todo Chile. Es un drama el tema de la delincuencia, cómo ha ido penetrando y cómo nos hemos ido transformando en lo que no queríamos. Estábamos súper orgullosos de que en Chile no había que blindar los autos, en Chile podíamos caminar tranquilos por la calle y hoy vemos que seguimos estando quizás mejor que muchos de nuestros vecinos, pero solo ha ido empeorando con los años, lamentablemente. Ha aumentado la inseguridad a propósito de eso mismo que estamos conversando. Esto lo proyectamos, por cierto, también una cosa que hay que proyectar mirando el 2021, respecto a las políticas que lleva adelante el Ejecutivo, por cierto, lo que pueda salir del Congreso. Y otra cosa es lo que nos va a tener que acostumbrarnos, y ya hemos llevado todo este año, y seguramente durante gran parte del próximo también, que tiene que ver con la pandemia. ¿Cómo jugamos con esas dos cosas? Porque aquí son varios los temas. Lo estamos hablando, delincuencia, inseguridad, pero la pandemia nos va a ser el sostén de muchas cosas, ¿no? Irremediablemente yo creo que a la hora de hacer un balance del 2020, pensando en lo que viene el 2021, hay que remitirse de alguna manera también al 18 de octubre del 2019, como que ahí partió el año, por si acaso. ¿Qué año? Y más allá de los protagonistas o los personajes, como los diarios hoy día nos vienen insinuando, yo creo que esto está marcado por procesos grandes. Y la palabra central ahí es la incertidumbre, en cada uno de esos procesos. En materia de seguridad, por ejemplo, o en materia de pandemia, o en materia de proceso constituyente y política en general. Y si quieren partir por la pandemia, me parece que es lo que cruza todo esto, porque tiene una consecuencia sanitaria
profunda, dolorosa. Hay 20.000 personas que han muerto en Chile seguramente con y sin PCR, confirmado y sospechoso. Solo te agrego que independiente que llegó la vacuna, Independiente de eso, esto es para largo. Es para largo. Hay que ser realista. Y además, iba a decir, tiene una cara económica y una cuestión social muy, muy importante. Pero aquí lo que se ha demostrado es que no hay balas de plata en el tema de la pandemia. Y eso en todo el mundo, es decir, hasta el mejor de la clase, que es Alemania, en Occidente al menos, mira cómo está, con casi 1.000 muertos diarios hoy día. Muy complicada. Claro, con una líder mucho más empática que otros, pero complicada al fin. Aquí en el barrio, Argentina, que en algún momento pareció hacerlo todo bien de la mano de la guitarra y la canción de Alberto Fernández, hoy día está muy complicado, hace rato le perdieron la pista al incluso bicho. Uruguay, que aparecía como una isla de buena forma de tratarlo, Están contaminados. de contener la propagación del virus, hoy lo vemos sumamente complicado. Por lo mismo, la tesis es no ser ni derrotista, ni tampoco pecar de exitismo, pecar de winner, cuando las cosas te salen bien, como por ejemplo fue con el tema de los ventiladores y como por ejemplo está haciendo hoy día aparentemente un primer paso con el tema de las vacunas. Y entre medio un año que ha sido complejo porque se cometieron seguramente muchos errores, algunas cosas se hicieron bien, por supuesto, pero está marcado también por el castillo de naipes o los castillos de naipes de Jaime Mañalich, el ruido, el enredo que hubo con las cifras en algún momento de la pandemia, judicialización de por medio, con evidentes motivaciones políticas, pero judicializado está. Por tanto, a tomar un poquito de distancia y a ver lo que está pasando en el mundo, a ver lo que está pasando en Chile y ver cómo se ha tratado la pandemia, para no ser tan tajante. Ahora, yo creo que hay luces y sombras. Efectivamente, todo el tema de la carencia comunicacional que hubo en un comienzo, sobre todo con esta figura de Mañalich, sumamente posicionado con su cargo, tomando decisiones muy difíciles, adelantándose en muchos temas a la pandemia, pero por otro lado, cerrándose muchas veces al diálogo, aceptando pocas críticas, y ahí creo que en ese sentido el rol que jugó Espacio Público fue sumamente importante, de brindar datos, de tratar de transparentar las cifras. En algún momento hubo roces, pero creo que finalmente se fue encauzando eso, y creo que la llegada del ministro París en ese sentido también de una especie de bocanada de aire fresco para tratar de normalizar y regularizar ciertas situaciones. Creo que también en algún momento, y viendo la perspectiva más negativa, las medidas en algún momento fueron confusas. Estaban cerrados los colegios, pero los moles había que abrirlos de cualquier manera. El tema de la trazabilidad, que ha ido encauzándose también, pero que en algún momento costó bastante que se hiciera. Hubo cierta falta y lentitud de que se integrara también toda la atención primaria justamente al seguimiento de la pandemia. Eso desde la perspectiva como más negativa, estábamos todos aprendiendo acá, nadie tenía la varita mágica ni la bola de cristal para saber cómo había que hacerlo. Que pasaba en Europa y claro, y nosotros lo seguíamos y efectivamente hubo problemas ahí. Ahora, dentro de las cosas positivas, destacar el tremendo trabajo que se ha hecho a nivel de laboratorios y PCR. Cuando partió la pandemia, solamente el ISP podía hacer el examen, ahora hay cientos de laboratorios, desde la academia, privados, públicos, incluso empresas, laboratorios que investigaban el vino, hoy están haciendo PCR y eso es sumamente destacable. ¿Cómo respondieron las redes asistenciales? Todo el tema de los ventiladores, que ahora es un tema que viene porque se están usando para otras cosas, entonces va a haber que nuevamente ver dónde se ponen los acentos, fue bastante importante. Y desde perspectiva de las vacunas, si bien no hay que caer en triunfalismo, también hay que destacar que desde mayo pasado en Chile al menos se preocuparon del tema y hoy hay bastantes acuerdos que están avanzando. Ya tenemos las primeras dosis, hay 5.000 personas que están vacunadas y la meta del gobierno, ojalá se logre, es que de aquí a junio esté el 80%. Sumo algo más ahí, que no hay que dejarlo de lado, que tiene que ver con la institución de los alcaldes, que también tuvieron un rol importantísimo respecto a cómo se combatía esta enfermedad, ¿no? En el tema de la trazabilidad se les escuchó poco al principio y finalmente se tomó la decisión del gobierno central de entregarle esto básicamente con plata de por medio, aunque siempre es insuficiente, a los municipios. Y en rigor, todo el sistema de salud me parece que ha estado muy exigido, pero también muy a la altura del desafío. Lo que hace pensar
que en Chile el tema sanitario no es un problema de calidad de la atención, sino que más bien un problema de acceso a ese lugar. Y de es timing. decir, los tiempos de espera, las listas de espera, esto de los que te manden de un lado para otro, mucha complicación entre medio. Pero una vez que tú entras al sistema de tratarte, me da la impresión de que funciona bien. O sea, de hecho, yo creo que hay una de las grandes lecciones que podemos sacar justamente de esta pandemia y es cómo, de alguna manera, si tú logras organizar y, en este caso, por ejemplo, centralizar la atención del COVID, vimos cómo, en el fondo, trabajó muy bien la atención pública de la mano con la atención privada. Y yo creo que hay lecciones sumamente importantes que se pueden sacar pensando en otras enfermedades y en otras prestaciones que la población va a necesitar de aquí mirando de cara al futuro. Bueno, Salvo con un costo importante para algunas clínicas privadas también, de lo que significó centrarse en esto, dejaron de atender, dejaron de hacer muchas cosas, pero eso pero fue también una todo. enseñanza para los que son también cerrados desde la otra perspectiva, que la atención privada no hay que meterse, y todo este tema de repente cuando el gobierno quiere arrendar cama y que hay gente que se opone, al final son lecciones para lado y lado que son sumamente positivas y que te demuestran cómo hay un camino que quizás se podría ir avanzando. Ok, en eso el Estado tal vez dio el ancho, pero en materia económica, que es como la consecuencia, digamos, de todo esto, hasta el ministro Briones termina reconociendo hace un par de semanas que se llegó tarde, que pudimos haber llegado más rápido, fue su frase, o que pudimos haber estado un poquito lentos al inicio. Para haber evitado los 2 retiros del 10%. Para haber, entre otras cosas, evitado eso, pero también la sensación de incertidumbre de la gente, con muchas dudas, con muchas inseguridades, y eso tal vez fue deficiente. En parte porque, y lo decía Rafael Berguán en algún momento, entrevistado en la radio cuando esto recién partía, estamos hablando de abril, y él, como a cargo de la Comisión de Productividad, nos decía: el Estado no sabe llegar donde tiene que llegar. Y tú, en medio de una pandemia, eso es gravísimo. Quedó demostrado con los bonos que terminaron siendo mal entregados a mucha gente, 500.000 personas que se saltaron la fila, pusieron un ticket donde no tenían que ponerlo y les llegó plata que no tenían que recibir. Eso pasa porque el Estado no sabe dónde tiene que llegar a las personas que realmente necesitan esa ayuda, y eso es gravísimo. Gran avance lo que hizo el Colegio Médico, por ejemplo, al convocar a los economistas en algún momento, poner una propuesta seria sobre la mesa, no algo repleto de maximalismo, ni de buenismo, ni de cuestiones que van a ensuciar el debate, sino más bien realidad, lucas de por medio, en función de la plata del Estado, y se creó algo ahí. Algo funcionó, algo cuajó. Así como en política algo cuajó el 15 de noviembre del año pasado, algo cuajó ese momento en junio o julio cuando Briones le pone la firma de esto. Sin embargo, eso se fue desdibujando y terminamos en lo que terminamos, con los retiros de los 10% de los ahorros de pensiones, solo para terminar maltratando finalmente a la gente, porque terminó rascándose con sus propias uñas en un discurso de la política que no estuvo a la altura, a mi juicio, tratando de comprar votos con la misma plata de los votantes, lo que es muy, muy raro. Tremendo. Y además acallando las voces de los expertos. Y acá habían expertos desde la izquierda hasta la derecha, partiendo por el Banco Central. Al final era casi tragicómico, que invitaban a las sesiones de las comisiones para, por ejemplo, el tratamiento, para discutir el retiro del 10%. Iban los expertos, iba Mario Marcel, explicaba todo, decía: ok, ya, si lo van a hacer, denles más tiempo. Pues bien, legislaban y les acortaban aún el tiempo de las entregas. Fue un desprecio por la técnica. A lo mejor, claro, veníamos de años en que se oía demasiado a los técnicos y se hacía poca política, puede ser. Tendremos que hacer todos los mea culpas que necesitemos como sociedad, pero también acá hubo una irresponsabilidad desde el mundo político, teniendo algunos instrumentos para avanzar en otro sentido. Otro tema que lo deslizaba también Rodrigo, y también hoy día Harald Beyer lo decía en una entrevista en El Mercurio, cómo de alguna manera esta crisis dejó en evidencia las falencias de nuestro Estado. Y ahí yo creo que es sumamente importante el tema de la modernización. Lo pone como Estado, pero habla de institución al fin y al cabo. Son las instituciones, ¿no? Pero en el fondo es la modernización del Estado, que como no es sexy el tema modernización del Estado, y nadie va a ir a salir a protestar por modernización del Estado, han habido administración tras administración, lo han ido dejando de lado. Y esa es la clave si estamos pensando en enfrentar
enfrentar distintas coyunturas. Al contrario, eso choca muchas veces con intereses creados dentro de por supuesto, los propios trabajadores y funcionarios públicos. Exacto, porque se pierdan eficiencias, porque defienden sus ranchos, pero sin información precisa, sin mecanismos eficientes de entrega, sin saber, sin conocer el perfil de la gente socioeconómico, es muy difícil pensar que tú vas a poder llegar bien y a tiempo con la ayuda. Ojo con lo de los 10%, que de alguna manera también se puede haber creado un efecto boomerang para quienes impulsaron esto con la idea de desvalijar el sistema o desfondar el sistema. ¿Por qué? Porque se ha valorizado el rol de la AFP, ¿sí? Curiosamente lo dicen así algunas encuestas. Justamente porque es eficiente y conoce se dio cuenta a sus que la plata era pues. suya, que la plata estaba, que había crecido, que había rentado, que pudieron acceder a esos fondos. Y no solamente pudieron acceder, accedieron rapidísimo. Tenían 10 días por ley. Exacto. Y Totalmente. Por un sistema muy eficiente. Sí. Pero además, porque se ha dado este debate, y de hecho estos últimos días también a propósito de las compras navideñas, de ser acorde a lo que se pidió desde la calle. A no traicionar ese espíritu del nuevo Chile, de que Chile despertó y de que vamos a ser como poco menos mejores personas, caídas del cielo, querubines verdaderamente, fuera de cualquier estado neoliberal o capitalista. Y ahí estamos en las aglomeraciones de las compras navideñas del otro día, y ahí estamos con el tema del 6% adicional de las cotizaciones previsionales, que la gente, si tú le preguntáis, lo quiere para su fondo previsional, no lo quiere para el fondo solidario. Y los políticos hasta ahora, en ese efecto boomerang, hacen oídos sordos. Quiero darles 30 segundos para proyectar en 30 segundos lo más complejo que se nos viene el próximo año. O lo mejor que se nos viene. Yo creo, pensando en el futuro, yo creo que es muy importante. Un año de mucha elección, además. Está el tema del proceso constituyente, que es sumamente importante, que avance de buena manera. Me temo yo que, y en buena hora, se está dando una cierta conversación que tiende también a no desechar todo lo que está. Yo creo que lo demuestran las primarias, que hay un electorado que está tendiendo a cierta moderación que va a permitir, ojalá, un proceso constituyente tranquilo, propositivo y que nos lleve de buena manera a encontrar quizás un techo común para todos. Eso yo creo, otro tema que creo que es muy importante y que no puede ser dejado de lado, el tema de la educación. Todos estos niños y jóvenes que dejaron, yo creo que volver a las clases presenciales es sumamente importante para no seguir extendiendo la brecha que hay educacional en este país. Y lo otro, cortito, quiero destacar un aspecto positivo de esta crisis, que es el desarrollo de la tecnología, de la ciencia, de la innovación, del reemprendimiento y la renovación. Es impactante cómo la gente, a pesar de todas las dificultades que ya no podía, en algún momento uno decía, ya esto no da para más, la gente buscaba formas de salir adelante, creando nuevos negocios, nuevas formas de comunicarse, una ciencia que avanzó de manera arrolladora y que ya nos tiene con una vacuna en tiempo récord. Se reinventaron a propósito de la pandemia. Rodrigo, tus 30 segundos. Yo creo que es interesante ver cómo se va a mover el puzzle de los presidenciables con tanta elección de por medio y cómo le responde desde esas campañas, desde esos programas políticos, sociales, económicos, a este nuevo Chile. Porque la derecha no va a poder hacer la misma campaña que hacía antes del 18 de octubre, la socialdemocracia tampoco y la izquierda menos. El desafío, yo creo, es recomponer la conversación, escucharnos, mirarnos a los ojos, tratar de abrirnos un poquito a incluso ser persuadidos, lo que no estaría malo de vez en cuando, porque la construcción de la Constitución que viene debiera ser de un camino común y no una Constitución acorde a una ideología, por ejemplo, no la Constitución de cierto sector. Me parece que ese es el gran desafío de Chile hoy día y tener respuestas para procesos que son muy complejos, que están llenos de incertidumbre, pero ojo con las respuestas simples. Yo creo que a problemas complejos, respuestas simples, yo como en el cacho, dudo. Don Rodrigo Vergara, de verdad un verdadero placer haberlos tenido en esta parte del año en Semana 24. Él está acá en TVN, José Ríos también, y un saludo especial también a Octavia Rivas, que hoy día no pudo estar con nosotros, pero le mandamos un saludo a la distancia también. Un abrazo grande para ella, para ti, para Rodrigo. Y que tengan un buen 2021. Un gustazo. Ojalá nos veamos. Chao. Nosotros aprovechamos de ir a una pequeña pausa comercial, pero nos quedan todavía muchos más temas que ir revisando acá en Semana 24. Una pausa y ya estamos de vuelta en TVN.
Semana 24. Semana 24. Ya estamos de regreso en semana 24 para seguir avanzando en los temas, proyectar lo que se viene para los próximos días y agarrándonos un poco también de lo que fue esta semana. ¿Qué decir? Lo que pasó en la comuna de Maipú, que ha sido un tema de preocupación, no una, varias balaceras con víctimas fatales, con varios heridos, por cierto, en esa comuna que se han dado en las últimas horas. Ya veíamos y escuchamos hace poco rato al presidente de la República, Sebastián Piñera, en lanzar y firmar este proyecto de ley que busca ir en contra del crimen organizado. Queremos hablar de estos temas con la doctora en Ciencia Política y académica de la Universidad de Santiago de Chile, Lucía Damer, a quien ya tenemos de manera remota. Hola Lucía, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, muchas gracias por estar acá en semana 24. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, Lucía. Quiero partir preguntando, no sé si pudiste escuchar algo de lo que dijo hace poco rato el presidente de la República en este proyecto que firma, busca básicamente ir a luchar contra el crimen organizado y hacer frente un poco a una situación que parece, Lucía, y tú me puedes corregir si me equivoco, que se está haciendo más común de lo que pensábamos mucho. Esto de las balaceras, de ajuste de cuentas, de ganar territorio. Partamos por ahí, si te parece. Sí, a ver, lo primero es decir que esto es bastante común. 2,3 millones de chilenos sienten balaceras casi todo el tiempo o todo el tiempo desde sus casas, según la encuesta del 2018. Los porcentajes suben al 80% de los vecinos en algunos barrios o en algunas comunas de la zona sur de Santiago, y no solamente en Santiago. Entonces, estamos frente a la presencia de situaciones que demuestran la presencia de algunos grupos, si tú quieres, vinculados a mercados ilegales. Y lamentablemente esa presencia no es ajena a la presencia del Estado o a la ausencia del Estado. Yo creo que en muchos casos uno dice no hay Estado, y la verdad es que a veces hay Estado y el Estado mira para el costado, o el Estado a veces colabora, ¿cierto?, para que estas cosas ocurran. Entonces, la solución de una ley anticrimen organizado, bueno, es un titular, pero lo que necesitamos acá son políticas públicas que se pueden realizar, porque tenemos presupuestos, porque tenemos policías con buena capacidad, con mucho dinero de inversión, y acá la solución no es necesariamente un dron o una capacidad hipertecnologizada. Lo que necesitamos son mucho más controles en los puertos, mucho más controles en las aduanas, muchísimo más controles de las armas legales que se están vendiendo, de las municiones, y por supuesto empezar a mirar el crimen organizado efectivamente como un mercado que además, y esto es súper importante, lava su dinero. No es un mercado de gente que tiene el dinero escondida debajo del colchón o metida debajo de un árbol. Lo lava, y por ende es muy necesario empezar a mirar ese espacio gris donde el crimen organizado aprovecha para ganar licitaciones, comprar vehículos, generar, digamos, pequeños o medianos negocios, en algunos casos grandes negocios, porque por ahí es donde uno puede efectivamente enfrentarlos. Lucía, tú decías, bueno, esto no es algo común, pero fuimos testigos de lo que pasó en Maipú de una demostración de fuerza de aquellas, ¿no? A propósito de la balacera y las otras cosas que vimos. Yo quería preguntarte, ¿quién está detrás de esto? Y si tú lo calificas eso como crimen organizado. A ver, lo primero es decir que efectivamente este es un hecho inédito. Inédito porque acá detrás hay por lo menos 3 elementos. Uno, como tú muy bien decías, hay una demostración de fuerza. Esta demostración de fuerza se hace al grupo contrincante y también al Estado, porque esta gente que se dio cuenta o pensó que no iba a pasar nada, que le da lo mismo salir, mostrar la patente del vehículo, sabían que tarde o temprano iban a llegar por ellos, y por ende hay que tener mucho cuidado a quienes tomen detenidos, porque puede ser la parte más débil de la cadena. Lo segundo es que el porte de armas está masificado, y ya no estamos hablando de armas pequeñas, sino estamos hablando de armas grandes, con lo cual el negocio de las armas no es un negocio tangencial, sino es parte integral del crimen organizado. Y lo tercero es que las organizaciones criminales resuelven sus problemas a balazos. Por eso es que América Latina tiene un porcentaje altísimo de los homicidios del mundo, porque tiene mucha criminalidad organizada desestabilizada, llamémoslo, sin equilibrio del mercado. Esto es como la venta de cualquier cosa. Estos son mercados que se equilibran o se desequilibran. Y lo que hemos visto en Maipú pareciera que es muestra de este desequilibrio que ha traído mucho la pandemia en la lucha por territorios y por mercados. Pareciera, pero creo que es necesario tener también los resultados de la investigación judicial, los resultados de las pericias,
para no también tirarnos con ideas que al final del día pueden no tener resultado. No hay que olvidarse que en muchos casos en la criminalidad organizada o los grupos criminales que tienen acceso a armas terminan con hechos de violencia armada por situaciones mucho más pedestres. Lo que pasa es que al tener armas, cuando te peleas con el vecino vas y lo matas. Cuando estás en un partido de fútbol y estás alcoholizado, vas y matas al vecino. Eso es lo que uno ve por todos lados en Centroamérica y en América Latina. Entonces acá necesitamos tener mucho más claridad y tener cuidado con decir que estos son rápidamente ajustes de cuentas, porque creo que por lo pronto la mayoría de nosotros no sabemos. Deja colgarme de algo que dijiste hace poquito rato, Lucía, para seguir avanzando en esto. A ver, me pasa que estos grupos son organizados, son estructuras, como tú decías muy bien, pero además debe ser muy complejo tratar de combatirlo ahora en época de pandemia, porque me da la impresión, y aquí me puedes ayudar o no, a que pasan a ser como sostenedores, ¿no? Pasan a ser prestadores de esa gente que en época de pandemia, en situación de, comillas, vacas flacas de manera económica, necesita recursos y ellos pasan a ser como los sostenedores. ¿Cómo se lidia con eso? ¿Cómo se evita eso? Bueno, lo primero es tener un Estado fuerte, ¿cierto? Porque cuando uno necesita un sostenedor es porque no tiene un programa de protección social que te ayude a salir adelante. Cuando uno necesita a alguien que te preste plata para poner tu puesto en la feria, es porque nadie se preocupó de que ese feriante iba a quedar en el aire en estas circunstancias. Pero no solo eso, una de las cosas más interesantes que uno ve, por ejemplo, lo que está pasando en Italia, o lo que ha pasado en algunos otros países europeos, es que se han generado fuerzas de tarea muy importantes para asegurar que el mundo de la criminalidad organizada no termine comprando todos los hoteles que están quedando varados, todas las tiendas que están quedando en quiebra, todas las pymes y MIPYMES que están, digamos, cerrando, porque esa es la mejor fórmula para lavar el dinero. Y por ahí necesitamos aprender, pero también necesitamos reconocer que en general, las organizaciones criminales en Chile y en todos lados, cuando prestan dinero, cuando dan dinero, no lo dan a cambio de nada. Lo dan a cambio generalmente de algún tipo de apoyo posterior, ya sea por una generación de un espacio de lealtad territorial o por miedo territorial. Entonces también hay que reconocer que la ciudadanía que está en estos territorios, que no trabajan para el narco, ni son narcotraficantes, ni están en el crimen organizado, terminan siendo extorsionados por préstamos que terminan generándoles, digamos, un modo de vida, un cambio de vida completo. Entonces, acá el llamado es a capacidad operativa, policial, investigativa para lidiar con el dinero y las organizaciones, pero también políticas sociales para evitar los enormes abandonos escolares, los problemas de salud mental, los problemas de consumo problemático de drogas. No estaríamos hablando de organizaciones criminales dedicadas a la venta de drogas si no tuviéramos el problema que tenemos de consumidores problemáticos. Y nos tenemos que hacer cargo de eso también. No vi la ley sobre eso, no vi el aumento de la cantidad de cobertura. Si uno va a los sectores populares, uno sabe que las asociaciones de padres de hijos angustiados, como les llaman a los jóvenes con consumo problemático, saben que sus hijos no van a terminar bien, porque el Estado no tiene nada que ofrecerles. Acá, si uno tiene un hijo con problemas de consumo, problemático de drogas, solo se salvan los ricos, solo. Y ese es un problema porque ese es parte del terreno fértil para este tipo de organizaciones que necesitan la demanda. En esa materia se está al debe, seguro. Lucía, entiendo que venía un dato el otro día en el Mercurio que decía que casi el 60% de los homicidios ocurridos este año acá en nuestro país fueron en la vía pública y la mayor parte de ellos además con armas de fuego. ¿Es tan fácil en Chile conseguir un arma de fuego y es tan fácil en Chile conseguir un arma de fuego de grueso calibre como los que hemos visto en los últimos días y sin dejar de lado las municiones también? Sí, el Mercurio siempre tiene muchos datos policiales de primicias, es muy interesante eso. Nosotros todavía no los logramos tener, pero deben de ser ciertos. Efectivamente, conseguir armas pareciera que es muy fácil. Algunos datos de los territorios que han relevado algunos investigadores muestran que el periodo de tiempo de entrar a una organización criminal y tener acceso a armas se ha cortado mucho, con lo cual ya no solamente las organizaciones criminales de corte narcotraficante o de corte, no sé, trata de personas tienen acceso a armas, sino también hay un acceso bastante más generalizado a los delincuentes en general. Y eso trae muchos problemas. ¿De dónde salen esas armas? Es la gran pregunta, ¿cierto? Porque las armas efectivamente no se autogeneran. Ya no estamos hablando de armas hechizas, sino estamos hablando de armas de verdad. Y eso viene o de la legalización, de la ilegalización de armas legales, armas que fueron inscritas y fueron robadas,
de algunos negocios grises que puede haber en el mundo legal de las armas y las municiones, y efectivamente de algún nivel de ingreso de armas del extranjero que pueden pasar, digamos, en formatos de contrabando, etc. Acá necesitamos hacer frente a este fenómeno de raíz, y eso significa limitar al máximo la venta de municiones y limitar al máximo la venta de armas. No han sido pocos los programas de investigación, de hecho en 24 horas se han hecho varios programas de investigación que muestran que ir a comprar un arma, uno supuestamente requiere varios requisitos, pero a la hora de la hora uno puede saltarse los requisitos con alguna facilidad. Y lo más difícil y lo más peligroso hoy día es tener un arma en la casa, porque entonces cuando te entran a robar te sacan el arma. Ahí hay que tener un cuidado. Siendo eso cierto, creo que la gran mayoría de las armas no vienen del robo de casa, sino deben de venir de algún tipo de canal de ingreso de drogas que hasta ahora no se ha evidenciado con mucho detalle. Quiero quedarme con ese concepto, ingreso de droga. Lucía, ¿en qué momento dejamos de ser un país que daba la impresión que era solamente de paso para la droga y llegó a establecerse acá? ¿Cuándo ocurrió eso y bajo qué circunstancias? Mira, ocurrió cuando no nos dimos cuenta que somos un país que tenemos un problema serio de adicción. Adicción a recetas médicas, adicción al alcohol, y de ahí hemos saltado rápidamente al consumo de todo tipo de drogas, ahora siendo principalmente la mayor preocupación las drogas químicas, ¿no? Pero la cocaína y la marihuana sin duda, y eso ha generado un mercado muy poderoso, ¿no? Acá no es al revés, no es que la oferta genera la demanda, acá hay una demanda importante y esa demanda junto con, y esto a nivel de hipótesis, porque hay poca información, pero es imposible pensar que tenemos armas, que tenemos migrantes traficados, que tenemos trata y que tenemos el nivel de drogas que tenemos y no hay corrupción institucional. O sea, por algún lado esto está entrando al país y eso tiene que ver con capacidades de interdicción marítima, tiene que ver con mucho más cuidado, digamos, en aquellos lugares donde puede entrar droga, principalmente, y armas. Hoy día eso es muy marítimo, es mucho menos terrestre, pero también de control terrestre de las fronteras. Entonces, tenemos, ese es el panorama que permitió que Chile se convierta en un país mucho más de consumo, pero eso no es de los últimos 5 años, eso es de las últimas 2 décadas, donde crecientemente vimos, cuando hacíamos los estudios de cuántos territorios había con presencia narcotraficante, pasamos de 12 territorios, 12 barrios, hasta 80 barrios. Y este gobierno inició un programa en Compromiso País que era para enfrentar las balaceras en algunos barrios. Yo me pregunto qué habrá pasado con eso. Ese es el tipo de cosas que tenemos que hacer. Mucho más que el tema legal, que bueno, sin duda se requieren algunos cambios, yo diría cambios mucho más profundos, pero también necesitamos políticas públicas. Estos no son territorios que optaron por vivir como jamón del sándwich entre el Estado y el crimen organizado. Estos son territorios que fueron abandonados inicialmente. Déjame ir a lo legal porque encuentro que es importante también, como así las políticas públicas de las cuales tú hablas, Lucía. Y hemos conversado acá en el canal tantas veces a propósito de este tema y recurrimos a ti para que nos dé la experiencia de tu conocimiento y saber más o menos por dónde hay que tratar de enfrentar esta situación. Pero quería preguntarte a propósito de un documento que también ayer se dio a conocer por parte de la Secretaría General de la Presidencia, que son 11 los proyectos de ley que tienen que ver con seguridad que están ahí, descansando en el gobierno, algunos tienen urgencia, otras no. Sumamos también lo que acaba de anunciar el presidente de la República, Sebastián Piñera, con este proyecto para ir en contra del crimen organizado. ¿Tú tienes la respuesta, Lucía, para tratar de entender o explicarle a quienes nos ven hasta ahora de por qué no se legisla respecto a eso? ¿Por qué demora tanto una legislación en ese camino, en ese sentido? Bueno, porque no hay una política criminal, porque lo que hay es una serie de propuestas parche que van parchando algunas cosas y van solucionando algunas, pero también hay algunas propuestas de ley que son muy malas. Y nosotros en varias ocasiones hemos sido invitados al Senado y a la Cámara de Diputados a comentar, por ejemplo, la propuesta de ley de investigación preferente de las policías, que es una mala propuesta, que es una propuesta que además, como bien dice el gobierno, pasar una ley de seguridad es muy difícil, porque hay muchos intereses alrededor. Entonces, lo peor que uno puede hacer es pasar una mala ley, porque después está la sensación de que ya se pasaron las leyes y se hicieron los cambios. Acá lo que necesitamos, y lo venimos pidiendo hace mucho tiempo, es una reforma del sector interior, donde se reforme desde el ministerio
el accionar de las policías, ¿cierto? Y la mirada general sobre la seguridad. En ese marco uno puede meter propuestas de ley que vayan hacia allá. Pero cuando uno, por ejemplo, hoy día tiene que las policías y las Fuerzas Armadas tienen sus propios listados de armas, con sus propios niveles de huellas balísticas, etcétera, y uno dice, y empiezan a aparecer casos puntuales, pero algunos casos donde se encuentran algunos funcionarios públicos vinculados a las policías que venden las armas o que están en el tráfico de armas, uno dice, bueno, no podemos avanzar sin efectivamente tener una institucionalidad dentro del gobierno civil que se fije qué está pasando con las armas que compra el Estado, dónde están esas armas, dónde tienen las armas los miembros de las instituciones policiales y de las Fuerzas Armadas. Solo para darte un ejemplo. Entonces, estamos en nuestro mayor problema es que estamos justo entrando en el peor periodo de la creatividad política, que es el periodo de las elecciones, donde la seguridad se convierte como en el momento del ofertón. Y tenemos que tener cuidado porque es peor tener malas leyes aprobadas, creyendo que eso soluciona todo, que estar en la discusión inicial. Yo creo que acá necesitamos una discusión mucho más seria. Es verdad que el crimen organizado está en los territorios, es verdad. Es verdad que algunos alcaldes, como la alcaldesa de La Pintana, bueno, el mismo ministro del Interior, cuando era el alcalde de Estación Central, han propuesto programas integrales para enfrentar el crimen organizado. Sí. ¿Se los ha financiado? No. Entonces, creo que tenemos que dejar de mirar para el costado y hacernos cargo que la criminalidad organizada en toda su dimensión va a estar presente en nuestros países y que los próximos meses, post-COVID, por lo pronto los próximos 2 años van a ser años muy difíciles. Y por ende yo esperaría que el gobierno, al lado de sus propuestas de ley, también proponga, digamos, efectivamente qué vamos a hacer con algunos territorios. No tanto en temas policiales, sino en la otra mirada. Toda la razón. Lucía Damer, doctora en Ciencia Política, académica de la Universidad de Santiago de Chile. Como siempre, 1.000.000 de gracias para esta conversación, Lucía, que, por cierto, todavía nos queda mucho camino que recorrer, así que te agradezco haber estado en Semana 24. Que estés muy bien, ¿eh? Gracias a ustedes, que te vaya muy bien. Chao, chao. Igualmente, Lucía. Bueno, y hace poco rato lo decíamos, y a propósito de lo que estábamos conversando con Lucía, vamos al Palacio de Gobierno, vamos a La Moneda, porque ahí había firmado el presidente de la República, Sebastián Piñera, con otras autoridades, este proyecto que busca ir a luchar contra el crimen organizado. Eso es lo que está pasando en el Gobierno, en La Moneda, está hablando el ministro de Justicia. Lo escuchamos de inmediato. Y en la proporción correspondiente puedan tener la representación en la Convención Constituyente que corresponde. Así que nos parece que se ha dado un paso muy positivo que permite que los escaños que se han reservado para los pueblos indígenas tengan la votación adecuada y la representatividad que les corresponde, sin afectar el grueso de la proporcionalidad que está subyacente en el resto de la distribución de los escaños para los casos de las votaciones de los ciudadanos que no pertenecen a los pueblos originarios reservados en estos escaños. Muchas gracias. Gracias. Las palabras del ministro vamos a tratar de conversar con el ministro para contarles un poco más de qué se trata este proyecto de ley sobre los crímenes organizados que el presidente de la República acaba de firmar y que va a enviar al Congreso. El ministro, vamos a ver si podemos conversar con él, va a venir en unos pocos instantes, pero contarles un poco mientras de qué se trata este proyecto. Busca que sea un delito simplemente el hecho de asociarse para cometer un delito sin que se haya cometido necesariamente este delito. Con esto se busca endurecer las penas. Hablábamos también recién hace pocos instantes con el subsecretario del Interior, quien también comentaba, bueno, ahí viene el ministro. Estamos en vivo, ministro, si pudiera acercarse un poquito para acá. Estamos conversando sobre este proyecto que se presenta durante esta jornada. Si nos pudiera contar un poco cuál es el objetivo de poder enviar este proyecto al Congreso. Bueno, yo creo que para todos ya no es novedad el que nuestro país ha cambiado la forma como hoy día se cometen los crímenes. Es muy frecuente que para ello existan grupos organizados. Y nuestra legislación y las técnicas que tienen las policías para investigar y combatir esto no van a la par, se han quedado atrasadas. Y por lo tanto lo que estamos haciendo es actuar en conformidad a esta realidad. Es decir, frente a crimen organizado, una tipificación de delitos adecuados a eso, con sanciones bravas y duras para ello, y además facilitar al Ministerio Público, con autorización del juzgado de garantía,
para poder darle a las policías que investigan, PDI o Carabineros, las herramientas que permitan asegurar con agentes encubiertos que se infiltran, agentes reveladores, con informantes, con distintos tipos de interceptaciones de comunicaciones, medios e instrumentos que permitan descubrir y detectar quiénes son estas bandas que están organizadas. Y el hecho de constituirse como banda ya pasa a ser un delito. Y por lo tanto, aparte de los delitos que puedan cometer, el hecho de constituirse genera sanciones criminales que esperamos ayuden a evitar que esto siga funcionando y en todo caso a combatirlas con fuerza para impedir algo que está asolando en los barrios los narcotraficantes que se toman en forma organizada los barrios o simplemente bandas delictuales. Esas ahora van a tener herramientas para combatirlas fuertes dentro de un debido proceso para que la población pueda vivir tranquila. Ministro, cambia el concepto de asociación ilícita tal como lo conocemos en el Código Penal por dos conceptos, el de asociación delictiva y el de asociación criminal. ¿Por qué dividirlo en dos y si con esto se busca efectivamente que sea más efectivo el cuando se encuentre a una banda criminalizada, por ejemplo? Bueno, lo que procura esa diferenciación es distinguir para qué se organiza esa banda. Si la banda se organiza para cometer simples delitos, es decir, un catálogo de delitos que tienen una pena a tope de 5 años, entonces tiene un tipo de sanción específico esa banda, ese tipo de banda. Ahora, si la banda se organiza para cometer crímenes, es decir, delitos que van desde 5 años y un día hacia arriba, entonces tiene un tipo de sanción distinta, porque el objetivo de esa banda es más grave, es más peligroso y requiere de una mayor sanción. Y eso es lo que está haciendo. Por el hecho de constituirse en uno o en otro escenario, ya constituye un acto delictual y por lo tanto tiene sanción. Y será menor la sanción si simplemente son bandas para cometer hurtos en supermercados, por ejemplo. Entonces ese es un tipo de delito más bajo y sus integrantes tienen una sanción menor. Pero si están dedicados a una asociación ilícita para trata de personas, que es un crimen muy grave, o narcotráfico, entonces esa banda tiene, por el hecho de constituirse, una sanción mayor. Esa es la razón por la cual se hace esta diferenciación. Muchas gracias, ministro, por explicarnos este proyecto entonces que ya firmó durante esta jornada el presidente de la República, Sebastián Piñera, y donde se espera que pueda ser revisado por el Congreso Nacional en los próximos días. Gracias, Flavia, por esa información desde el Palacio de Gobierno. Básicamente, claro, lo que decía el gobierno y el ministro en lo concreto es que se divide esta asociación ilícita en esos dos conceptos. Gracias, Flavia, que estén muy bien. Buenas tardes. Y como cada domingo, tomamos contacto con la doctora en Ciencias Políticas y Sociales y Académicas, además de la Universidad de Concepción, Paulina Astroza, para hablar justamente de temas internacionales. Doña Paulina, ¿cómo le va? Buenas tardes, gracias por estar nuevamente en Semana 24. ¿Cómo estás, Rodrigo? Un gusto saludarte. Igualmente, Paulina, nos vamos a hacer cargo de un tema que está muy en ebullición, que tiene que ver con el pacto, el acuerdo, digámoslo, que tiene la salida del Reino Unido de la Unión Europea. 1.246 páginas, nada más y nada menos, que tiene ese dossier, ese acuerdo. ¿Cuándo va a ocurrir esto definitivamente, Paulina? Entiendo que tienen que, de alguna forma, también ratificarlo, no solamente la Comisión del Parlamento Europeo, sino que también el propio Parlamento británico para que esto tenga un vamos. ¿Pero ya hay una fecha definitiva para esto? Lo que se decidió finalmente, porque no se alcanza a ratificar por el Parlamento Europeo. Ahora el día miércoles le va a corresponder el turno al Parlamento británico, que se va a reunir para darle la aprobación a este instrumento, pero no alcanza el Parlamento Europeo. Entonces lo que se decidió es ocupar algo que en derecho internacional está autorizado y que es una aplicación provisional a partir del 1 de enero del 2021 hasta que el Parlamento Europeo y el Consejo Europeo finalmente le den las últimas aprobaciones y se ratifique finalmente este instrumento. Además hay dudas técnicas ahí respecto a si es que en algunos países va a requerir también la aprobación interna, es decir, de sus parlamentos nacionales. Paulina, antes de ir a las consecuencias, a desmenuzar, por cierto, este acuerdo, este pacto conseguido entre la Unión Europea y el Reino Unido, quería preguntarte cómo se le ve lo que va a pasar el día 30, como tú decías, en el Parlamento británico. Por ejemplo, ¿cuál es la postura de los laboristas? ¿Puede tener problemas Boris Johnson de cara a lo que se va a resolver ahí en el Parlamento británico?
No debería tener problema, en primer lugar porque los laboristas han dicho que van a apoyar este acuerdo, porque saben que el no acuerdo es catastrófico. O sea, este acuerdo para los intereses y para lo que quería el Partido Laborista no es bueno. Finalmente es un Brexit duro, y que después, si quieres, podemos entrar a esas definiciones, pero un no acuerdo es mucho peor. Por lo tanto, ya han dicho que van a aprobar, o por lo menos la gran mayoría de los laboristas. Y por el lado conservador, sí hay algunos diputados rebeldes, los más euroescépticos, que no querían ningún tipo de relación con la Unión Europea, y ya han anunciado algunos que van a votar en contra, es decir, que encuentran que esto, el Reino Unido, Boris Johnson, cedió mucho a la Unión Europea y por lo tanto ellos no están de acuerdo y estarían votando en contra. Pero de todas maneras, no se ve en el panorama que vaya a tener problema el día miércoles la aprobación británica. Ya, vamos al desmenuce. Tú decías, bueno, estamos hablando, algunos lo califican como un Brexit duro. Y entiendo que uno de los aspectos importantes y la molestia importante de un grupo de empresarios de la pesca, que no quedaron muy conformes con lo que se resuelve, porque entiendo que la Unión Europea va a poder seguir pescando en aguas británicas. Y esto se va a ir resolviendo, se va a ir mirando con el correr de los años, pero entiendo que por lo menos hasta el 2026 se van a mantener un poquito más bajas las cuotas de pesca, pero al fin y al cabo van a poder seguir pescando en aguas británicas, ¿no? Efectivamente, ese es uno de los puntos. De hecho, hoy día una de las portadas de los diarios británicos aparecía la furia de los pescadores y de las empresas pesqueras, porque gran parte de quienes votaron por el Brexit, sobre todo en lo que es la Inglaterra del sureste, justamente votaron Brexit porque no quieren que haya acceso a las aguas por parte de los países de la Unión Europea. Porque este es una política comunitaria, o sea, cuando tú eres parte de la Unión Europea, ya lo que significa acceso a la pesca no es política nacional, sino que es de la Unión Europea, tú transfieres esa competencia. Por lo tanto, tenían acceso principalmente franceses, holandeses, daneses, que podían pescar en estas aguas. Y sobre todo el tema estaba con Francia. Ahora, hay que decir que desde el punto de vista económico, la pesca representa el 0,1% del Producto Interno Bruto del Reino Unido. Por lo tanto, es un tema más bien político y que fue el último, digamos, escollo o obstáculo que había que superar en estas negociaciones, principalmente con Francia, que había anunciado que iba a vetar si es que el Reino Unido insistía en el no acceso a sus aguas para poder pescar por parte de los franceses. Ahora, hasta el 2026 van a poder pescar, pero le tienen que devolver el 25% de lo que han pescado. Ese es el acuerdo. Y después del 2026 en adelante, año a año, van a tener que ir negociando estas cuotas de pesca. Entiendo, Paulina, que además este acuerdo, este pacto entre la Unión Europea y el Reino Unido, insisto, todavía falta que se ratifique por parte de los parlamentos, pero mantiene las cosas respecto, por ejemplo, al transporte, a los viajeros. ¿Se van a mantener los derechos, por ejemplo, de los trabajadores también en ese sentido y de los propios pasajeros que van a ir deambulando de uno u otro país ahí en la propia Unión Europea? La verdad es que el detalle es más complicado que eso. Así es. Primero, confesar que no me he leído las 1256 páginas entre Pascua y Año Nuevo. Leí lo que ha sido el resumen que la Comisión Europea publicó y además fundamentalmente algunos análisis que algunos especialistas en cada tema, en cada área, está ya publicando hoy día. Pero para analizar todo el acuerdo, la verdad es que va a faltar bastante tiempo más. Por lo pronto, lo que hay que decir, por eso que es un Brexit duro, porque lo que dice relación con el comercio, hay libre comercio. Esto es principalmente un tratado de libre comercio. Esto significa que no hay aranceles, no hay cuotas para el intercambio de bienes. Y esto no significa que no van a haber aduanas, esto no significa que no van a haber controles, significa sencillamente un tratado de libre comercio. Por eso que se habla que es un Brexit duro. Pero no es un mero acuerdo comercial, porque hay ciertos aspectos que se regularon para evitar los daños que a las personas les podía implicar. Pero esto significa, de todas maneras, que tiene que haber reglas de competencia leal, que se llama. Es decir, que tanto en el Reino Unido como en la Unión Europea no van a imponer normas ni medioambientales, ni laborales, ni sanitarias, ni otras, a la otra parte, pero se comprometen, sobre todo el Reino Unido,
a mantener las que ya existen en la Unión Europea, para que no haya competencia desleal. Y ahí vienen ciertas protecciones a trabajadores, a empresas, etc. Pero lo que va a significar el viajar, lo que va a significar el residir, el trabajar en otro país de la Unión Europea, ahora los británicos sí van a requerir permisos de residencia, permisos de trabajo. Las visas van a ser de 90 días, las visas turistas. Si tú te quieres quedar por más tiempo, bueno, vas a tener que pedir una visa especial si es que te la dan. Por lo tanto, van a haber cambios reales en lo que dice relación con el ciudadano común y corriente y en sus vinculaciones con la Unión Europea. Y por otro lado, todo lo que es el mundo financiero, la libre circulación de servicios financieros, no están regulados en este acuerdo. Por lo tanto, la Unión Europea con el Reino Unido van a tener que seguir negociando muchos temas que en un acuerdo negociado en 10 meses, cuando normalmente se demoran 7 años este tipo de acuerdo, quiere decir que quedaron muchos puntos que van a tener que seguir negociando por años. El Brexit recién comienza. Sí, y es complejo entenderlo. Además, tú me decías, bueno, efectivamente estamos hablando de un documento de 1.246 páginas que tiene mucho tecnicismo también, Paulina, pero para la gente que nos mira, que nos escucha, sería importante también saber, esto es como vivir en una casa con alguien que ocupa una pieza, que no tenemos relaciones con él, pero vive dentro de nuestra casa. Y eso es el ejemplo que quería ponerte, es decir, es parte de la casa, el Reino Unido en este caso es parte de la Unión Europea, pero las relaciones no van a ser tan o más fluidas como las que tenía hasta ahora. ¿Y qué implica eso para el gobierno, por ejemplo, de Johnson de aquí en adelante? Bueno, no están viviendo, o sea, viven en la misma casa porque son europeos. Eso es. Pero ya no están viviendo no van a vivir en la misma casa a partir del 1 porque no van a ser parte de la Unión Europea. Y ya no lo eran políticamente desde el 31 de enero, pero ahora económicamente y todo el resto de la vinculación se acaba el 1 de enero y entra a regir este acuerdo que han celebrado ahora. Entonces, en algunos aspectos que están regulados, algunas cosas van a seguir igual, como es lo que yo te mencionaba de la libre circulación de bienes, de productos. No van a tener aranceles ni nada, pero en otros aspectos les va a cambiar totalmente las vinculaciones. O sea, hoy día un estudiante del Reino Unido que normalmente se iba 6 meses a una universidad del continente y otros 6 meses en otra, y cuando volvía a su universidad le reconocían los créditos, hoy día no lo puede hacer, porque Boris Johnson, su gobierno, decidió quedar fuera de lo que es el programa Erasmus. Y eso le va a afectar a miles de estudiantes que los beneficiarios han sido más de 100.000 estudiantes británicos que usaban de la movilidad de Erasmus. Tampoco va a haber homologación de títulos. Es decir, si un médico o una abogada quiere ir a trabajar ahora a alguno de los países de la Unión Europea, va a tener que pedir la homologación de los títulos, ya no es automático. Si alguien quiere trabajar en algún país de la Unión Europea, va a tener que postular y si es seleccionado, va a tener que pedir permiso de residencia de trabajo, cosa que hoy día no lo pide porque se entiende que es un solo mercado para esos efectos. Entonces, si antes viajaban con animales, por ejemplo, con mascotas, con perros, con gatos, no tenías que pedir ningún permiso, nada, porque se entendían que cumplían con las normas de lo que regula la Unión Europea. Hoy día ese británico que quiera viajar al continente va a tener que pedir una serie de certificaciones si es que lo dejan pasar con su mascota. O sea, cosas tan sencillas como esa les van a cambiar a los ciudadanos británicos. Van a tener que comprar seguros, porque ahora les van a pedir seguros para poder ir, porque el seguro tampoco les va a cubrir el que corresponde. Si quieren llamar por teléfono, el roaming ya no va a correr para los británicos. Van a tener que pagar por las llamadas entre países de la Unión Europea o con el Reino Unido, porque ya no van a ser parte. Entonces, hay una serie de pequeñas cosas que los británicos se van a dar cuenta ahora, pero el impacto mayor, el impacto económico de este Brexit, no lo van a sentir inmediatamente, lo van a sentir a mediano y largo plazo, pero se va a confundir mucho con los efectos de la COVID-19, por eso que se habla de Brovid ahora más que de Brexit. Brexit más COVID, que son los efectos que van a empezar a vivir en el Reino Unido y que el impacto va a ser
inmediato, a mediano, pero sobre todo a largo plazo. Sí, es cierto lo que tú dices. Además, estamos hablando de un país que ha tenido cifras en el último rato bastante complejas desde el punto de vista de contagio y también de víctimas fatales, a pesar de que ya partió la vacunación en el Reino Unido. Entiendo que hoy día partía además la vacunación en la Unión Europea. Paulina, ¿qué te pasa si te digo, a propósito de esto mismo, de este acuerdo, de este pacto, Escocia, Irlanda? Bueno, aquí hay dos temas fundamentales. Primero, en el caso de Irlanda, la verdad que fue, y lo habíamos comentado, que fue la llamada de John Biden, quien le dice a Johnson, cuando sale electo ya proclamado, y le dice, bueno, espero que el Brexit se concrete sin poner en riesgo la paz y estabilidad de Irlanda. Y eso significaba que Boris Johnson tenía que retirar la ley que había hecho dictar en el Reino Unido, por el cual se violaba el acuerdo de salida, que era el otro acuerdo que obligaba a poner frontera física entre las dos Irlandas. Entonces hay que ver en la práctica cómo eso va a funcionar, porque ¿dónde va a estar la frontera ahora? Va a ser en el mar de Irlanda. Y esto significa que van a tener que haber controles y aduanas y todo lo que eso va a implicar en la relación entre ambas partes. Y el Reino Unido, una de las cosas que ha demostrado, sobre todo ahora cuando se bloqueó el Eurotúnel, el Canal de la Mancha, y no se dejó pasar, es que no están preparados para lo que es todo el tema aduanero, que durante décadas no han tenido aduana. Y por eso hemos visto la cantidad de camiones ahí instalados. Y por otro lado, en el caso de Escocia, si bien Boris Johnson habla que esto es un acuerdo para la unidad del Reino Unido, la ministra principal, Nicola Sturgeon, dijo que sencillamente ellos quieren un segundo referéndum. Ellos quieren salirse del Reino Unido. Hoy día las encuestas indican claramente que ha aumentado el porcentaje de escoceses que se quieren salir del Reino Unido, quieren ser Estado independiente y quieren pedir su adhesión a la Unión Europea. Por lo tanto, ahí la fragilidad política está cada día más fuerte, más aún con la COVID, porque en el caso de la COVID, el gobierno de Johnson solo puede adoptar medidas para Inglaterra. Escocia tiene sus propias competencias y ahí se ha notado nuevamente la diferencia en el manejo de la COVID, tanto en el Reino Unido, en Inglaterra, como en Escocia, donde las medidas han sido mucho más estrictas de las que fueron por parte del gobierno de Johnson. Entonces ahí de nuevo tienes una fricción muy fuerte entre ambos sectores que aumenta este deseo de escoceses por un segundo referéndum y tal vez en este segundo referéndum votar por la salida del Reino Unido y pedir su adhesión a la Unión Europea. Deja hacerte la última, Paulina, porque tú me decías, bueno, va a ser muy difícil para los británicos darse cuenta en el mediano o corto plazo si van a sentir algún ruido desde el punto de vista económico. A lo mejor en el diario vivir hay algunas cosas que las van a ir sintiendo, los cambios que van a tener cuando esto ya sea un hecho. Pero quería preguntarte, ¿quién gana? ¿Quién pierde con este acuerdo? Tal como lo dijo Michel Barnier, que es el jefe negociador de la Comisión Europea, este es un acuerdo en que ambas partes perdieron. O sea, a diferencia del mensaje de Boris Johnson, en que incluso mostró en la televisión, mostró el acuerdo como un regalo de Navidad y que ellos habían ganado, lo que es absolutamente mentira. Por otra parte, tú ves a los europeos que señalan ambos perdimos, porque en definitiva ambos perdieron. Quienes más van a perder obviamente es el Reino Unido, porque el Reino Unido quien se sale de un acuerdo con 27 estados, donde incluye a dos grandes potencias como Alemania y Francia. Ellos se están abandonando a 27. Y los 27, pese a todo lo que se dijo, ellos se han mantenido absolutamente unidos. Pero también están perdiendo a un gran país que les aportó mucho durante estos casi 45 años que fueron parte. Eso es innegable. Es un país que es una potencia económica, era la cuarta, que era un Estado que contribuía al presupuesto de la Unión Europea, donde están las mejores universidades del mundo, donde tienen además fuerza naval, donde tienen el arma nuclear, donde tienen un asiento permanente en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Por lo tanto, están perdiendo un gran socio y además donde estaba el centro financiero finalmente de la Unión Europea en la City de Londres. Ambos pierden. Muy bien, pues Paulina Astroza, nuestra analista internacional desde la ciudad de Concepción, 1.000.000 de gracias por estar en Semana 24. Que estén muy bien y cuídate, Paulina. Gracias, Rodrigo, y hasta el próximo año. Hasta el próximo año, así es. Chao, adiós. Adiós.
Y vamos a cambiar radicalmente de tema porque familiares y diferentes agrupaciones han organizado una marcha que pide justicia para Elisa, la joven asesinada hace unos días en la ciudad de Viña del Mar. A esta hora se realiza la formalización del detenido por este femicidio. Patricia Flores nos informa desde la región de Valparaíso. ¿Qué tal, Patricia? Buenas tardes, nosotros nos encontramos aquí en el tribunal, en el juzgado de garantía de Viña del Mar, para comentarles lo que se está desarrollando en este momento. Familiares han llegado en un punto convocado ya en horas de la mañana para exigir justicia en el caso de Elsa Muñoz Santana. Este crimen, este femicidio ocurrido en Miraflores Alto el día 24, en vísperas de Navidad, y que ha generado bastante dolor. Han sido un fin de semana de bastantes marchas, bastantes exigencias de justicia en el caso de Elsa, en donde familiares han organizado diferentes instancias y actividades como velatones y también puntos de encuentro para reflexionar en torno a este caso que ha generado bastante dolor en la comunidad de Miraflores Alto. El día de hoy se han convocado a este punto precisamente por lo mismo. El día viernes se llevó a cabo una audiencia de control, sin embargo tuvo que ser pospuesta hasta este día domingo para conocer en mayor rigor la investigación respecto al caso. Elsa es una mujer de 40 años que ya había realizado diferentes denuncias con respecto a su crimen, a la persona que perpetuó los hechos que la llevaron al fatal desenlace. Podemos conocer algunas cuñas e informaciones que nos dieron la comunidad al respecto, sus amigos y vecinos, quienes nos comentaron acerca de esto. Lo que ustedes están viendo ahora es precisamente es la reunión de los vecinos, todos ellos aquí exigiendo justicia. En Valparaíso, la Fiscalía Regional, en lo que va del año, ha ya detectado 18 femicidios, 13 de ellos corresponden a femicidios no consumados, 6 ahora sumando el caso de Elsa Muñoz Santana. Estos 2 días se ha llevado a cabo diferentes actividades. Nosotros hemos logrado conversar junto a sus vecinos, junto a su familia, quienes nos han mencionado que no tienen palabras para poder saber, para poder reconocer lo que ha pasado. Ellos están bastante consternados. Esto ocurrió el 24 de diciembre, en vísperas de Navidad. Fueron a auxiliar a Elsa en momentos que ella empezó a pedir auxilio. La persona que perpetuó este hecho, que llevó a cabo el crimen, según información de Carabineros, habría ingresado de manera forzosa hasta el departamento de ella. Fue cuando ella regresó, se encontraba junto a una amiga, porque el día ya había tenido una situación de bastante acoso con respecto a la persona que ahora está siendo acusada en este crimen. Ella llegó hasta las inmediaciones de su edificio, fue cuando se topó con esta persona, quien finalmente terminó por realizar un crimen de bastante magnitud que aún ha generado dolor en la comunidad de Miraflores Alto. Muy bien, una situación preocupante, por cierto, lo que está ocurriendo a nivel de femicidios en esta situación, lo que está pasando ahí en la ciudad de Viña del Mar. También se suma a otro hecho, a la muerte de María Isabel, otra estudiante, una de obstetricia de segundo año, que también el día 23 de diciembre fue encontrado su cuerpo. Son 2 casos, por cierto, que han ocurrido esta semana, en los últimos días, en las vísperas, por cierto, también de Nochebuena y Navidad, y que llaman la atención, por cierto, de las autoridades de lo que está pasando con esta situación en ese país. Dejamos Viña del Mar y vamos a contarle otra cosa, otro tema, porque ya está habilitado el nuevo corredor Independencia, que va a beneficiar a vecinos de 5 comunas de la región metropolitana. Por primera vez, los buses del sistema público que circulen por este trayecto tendrán habilitadas sus puertas del lado izquierdo para el ingreso y descenso de pasajeros. Hubo molestia, quejas y reclamos. Pues si yo quiero ir a cierta tienda, tengo que darme la tremenda vuelta, tengo que cruzar, los vehículos no respetan, entonces es incómodo. Horrible, pues, para puro accidente nomás, uno fracturarse los tobillos, caerse, para puro accidente nomás. Transcurrieron casi 4 años de trabajo para pasar a esto. El nuevo corredor Independencia ya está disponible para la circulación de vehículos y buses del transporte público. El propósito es reducir los tiempos de viaje hasta en un 35%.
El eje Independencia queda, pero realmente como un eje de primer nivel en transporte público, y ahora tenemos que dedicarnos al segundo tramo, que es el que llega hasta Vespucio. 4,2 kilómetros de extensión que conectan con 4 estaciones de la línea 3 del metro. Se suman 2,9 kilómetros de ciclovía bidireccional entre Avenida Dorsal y Gamero. Obras que tardaron más de lo esperado por algunos inconvenientes que incluyeron incluso el hallazgo de restos arqueológicos. Sufrimos mucho con las demoras de esta obra ejecutada por el Serviu y creemos que esto también entrega una enseñanza. Cuando se hacen obras de este tipo, los municipios tenemos que tener un rol más activo. Se trazó el proceso de expropiación, es decir, de tener los terrenos disponibles para que la empresa pueda avanzar con la ejecución de su obra. Todo el alumbrado de este corredor es soterrado. Al hacer soterrado, efectivamente, se tiene que construir el traslado de las redes, y las redes estaban compuestas por las empresas de servicios, principalmente de Enel, y todas las telecomunicaciones. 8 servicios del sistema red recorrerán el centro de la calzada, pero con una novedad. Los pasajeros deberán abordar y descender de los buses por el lado izquierdo, el mismo donde se encuentra el chofer de la máquina. Es mejor porque, bueno, en todas las esquinas hay pasos peatonales, entonces para la gente que baja del transporte tiene como para poder acceder a la vereda. Generalmente estamos acostumbrados a bajarnos por un lado desde chicos y ahora nos cambian, habrá que acostumbrarse. Como todo. Sí, bueno, no queda otra más que acostumbrarnos nomás a eso. ¿Qué le vamos a hacer? En la medida en que va por el centro el bus, ¿no es cierto?, no interfiere ni con los giros, ni a la derecha ni a la izquierda de los automóviles privados, no interfiere con el acceso desde los automóviles al interior de las propiedades, y por lo tanto es un corredor que es más autónomo, más independiente de todos los otros usos que se producen en ese espacio de la calle. 46.000 millones fueron invertidos para la construcción de esta obra, que pese a la tardanza, facilitará el desplazamiento de miles de pasajeros, en su mayoría vecinos de Independencia. Bueno, partíamos el programa contándole que esta semana partió el proceso de la vacunación contra el COVID en Chile. Ya son más de 5.000, escuche bien, 5.000 funcionarios de la salud los que han sido inoculados en las regiones metropolitanas, Biobío, Araucanía y también en Magallanes. Y esta semana deberían llegar otras 10.000 dosis de Pfizer. Tomamos contacto con la doctora Susan Bueno, que es investigadora del Instituto Milenio en Inmunología e Inmunoterapia, para hablar justamente de este tema, de lo que significa este día que lo han catalogado algunos como el Día de la Esperanza. Doctora, ¿cómo le va? Buenas tardes, muchas gracias por estar en Semana 24. Muchas gracias, Rodrigo, por la invitación. Yo le decía el Día de la Esperanza por lo que significa, lo que puede venir para nuestro país desde el punto de vista de la vacunación. Queremos hablar de vacunas, queremos hablar de la vacunación, pero quiero partir por algo macro, doctora, del punto de vista de que pase lo que pase, nos vamos a tener que acostumbrar a esto. Y este proceso, me imagino, y el mensaje es que no va a ser corto, va a ser un poquito largo para que gran parte de la población esté inoculada, esté inmunizada con estas dosis que están llegando a nuestro país. Es decir, quiero plantearle que vamos a tener que seguir viviendo con esto y lidiando con esto por bastante rato más, ¿no? Por supuesto, yo creo que ese es un mensaje muy importante que hay que transmitir a toda la comunidad de nuestro país, de que efectivamente es una luz de esperanza la llegada de estas vacunas y las siguientes vacunas que van a seguir llegando a medida que se vayan aprobando y se vaya probando su eficacia, lo que va a significar que la población se va a poder ir inmunizando, pero este es un proceso que toma tiempo. De hecho, para que se pueda establecer de que un proceso de vacunación permite ahora reducir a un número muy bajo la cantidad de casos que hay en un país o en una población de este virus, tiene que estar aproximadamente sobre el 75% de la población inmunizada. Y eso, como sabemos, las vacunas van llegando en cantidades que son limitadas, justamente porque son vacunas que van produciéndose y apareciendo de manera paulatina y que van a ir llegando de manera parcelada. Y por lo tanto, esto significa de que es importante que sigamos manteniendo todas las medidas de autocuidado para prevenir la transmisión de este virus, que es la higiene, el lavado de manos, el distanciamiento físico, mantenernos alejados de otras personas para evitar la propagación de este virus, porque mientras no exista esta vacunación masiva, que esto va a tomar por lo menos, no se anticipa que sea antes de el próximo año, mediados del próximo año, cuando ya estén accesibles estas vacunas y se vacune una gran cantidad de la población,
se pueda reducir la cantidad de casos positivos y por lo tanto empezar a combatir ya y a terminar esta pandemia. Es cierto lo que usted dice, que tener una cuota de realismo respecto a lo que significa este proceso de vacunación y, por cierto, seguir lidiando con esto. Doctora, usted tocaba además un número importante respecto a los porcentajes de vacunación de las poblaciones, diferente el país que sea o en el continente que sea. Hay algunos que dicen que con el 70% de la población vacunada podríamos hacerle lucha a esta enfermedad, a esta pandemia. Otros dicen que con menos del 90% es casi imposible. ¿En qué lado se ubica usted? Yo creo que justamente en un lado, digamos, intermedio, yo creo que el mínimo, de hecho lo que se ha demostrado con otras vacunas, el mínimo es que un porcentaje importante de la población, sobre el 70-75%, esté efectivamente activamente inmunizada para comenzar a ver este efecto que se denomina la inmunidad de rebaño. Pero por supuesto va a determinar mucho de la adhesión de las personas a poder, inmunizarse activamente con estas vacunas, y todavía hay aspectos muy importantes que tenemos que seguir evaluando en estas vacunas contra COVID-19, por ejemplo, es si estas vacunas por una parte van a mantener una duración de la inmunidad de un periodo que permita, por ejemplo, en un año o más tiempo, las personas que se inmunizan seguir, protegidas contra este virus, o definitivamente la inmunidad puede empezar a reducirse y por lo tanto sea necesario vacunar nuevamente a la población. Por lo tanto, es importante que un porcentaje permanentemente de la población, yo diría sobre 75%, se mantenga activamente inmunizada para poder empezar a reducir el número de casos. Evidentemente, si el 100% de la población se mantuviera inmunizada y esta inmunidad durara por mucho tiempo, sería algo maravilloso porque permitiría paulatinamente eliminar esta enfermedad. Pero obviamente todo esto va a depender de la cantidad de vacunas que lleguen, los tipos de vacunas, cuánto dure la inmunidad, y otro aspecto también muy importante es ir viendo cómo el virus va evolucionando y si estas vacunas van a ser efectivas justamente para nuevas variantes del virus que se vayan generando. Esto es todo, digamos, un proceso que progresa en conjunto, tanto, digamos, la inmunidad de las personas como también el comportamiento del virus. Así que son todos aspectos que se tienen que ir evaluando y se tienen que ir estudiando permanentemente, y esto tiene que continuar. Déjeme seguir con los números, doctora, porque entiendo que una última encuesta de CADEM estableció que el 36% de los consultados se va a vacunar inmediatamente, respondió que sí. Un 42% dice que va a esperar un tiempo y hay un 22% que dice que no se va a vacunar definitivamente. ¿Hay que redoblar el mensaje de los beneficios de la vacunación? ¿Hay que poner hincapié en eso también, doctora, de aquí para adelante, como ya comenzó este proceso? Definitivamente. De hecho, justamente el éxito de las vacunas depende en un aspecto muy importante, es en la adhesión de la población para acceder a la vacunación. Porque justamente el proceso, como hablamos anteriormente, de la vacunación consiste no solamente en que la vacuna protege a la persona que se vacuna, sino que la vacuna también previene que las personas puedan transmitir a otros que son más susceptibles y que son aquellos los que van a tener, digamos, los efectos más severos e incluso pueden morir por esta enfermedad. Definitivamente yo creo que el mensaje es que estas vacunas que se están generando, si bien es un hito histórico que se generen en un tiempo tan corto, tenemos que tener en cuenta de que sí se han desarrollado con todos los parámetros de rigurosidad científica para poder demostrar, primero que todo, que son vacunas seguras en la población, segundo, que inducen inmunidad y que son efectivas. Actualmente, dada la situación de pandemia, se ha, digamos, desplegado toda la capacidad científica, regulatoria, financiera a nivel mundial para que estos procesos puedan generarse de manera, en el tiempo que los requerimos, que es una urgencia, ¿verdad? Y, por supuesto, estos estudios tienen que seguir ocurriendo para seguir evaluando de que estas vacunas son seguras, pero actualmente en el tiempo que ya llevamos de investigación, claramente se puede decir que los efectos adversos que producen la vacuna son muchísimo menores de lo que podría generar una infección causada por este virus, que es un virus muy peligroso, sobre todo para poblaciones que son más susceptibles, y tener en cuenta también de que el proceso de vacunación, quizás si yo no soy persona de que estoy catalogada como persona de riesgo, sí va a permitir que yo no pueda contagiar a otra persona que sí puede ser de riesgo. Y por lo tanto, es un aspecto tanto individual como colectivo que tenemos que reforzar en la comunidad,
sobre el uso de las vacunas para poder salir adelante, digamos, y terminar la pandemia. Es cierto, es un gran desafío para la autoridad esto de tratar de convencer a la gente, tratar de persuadir para que se vacune. Escuchaba un eslogan el otro día de un doctor en Estados Unidos que decía: la vacuna no te salva, pero sí la vacunación te puede salvar del COVID. Doctora, y a propósito de eso, ¿usted es partidaria de las políticas de incentivo? Porque no podemos obligar a la gente a que se vacune, ¿cierto? Por supuesto que no, o sea, claramente es una decisión, digamos, que es personal, pero sí yo creo que es muy importante tomar esa decisión con la información correcta. Y en ese sentido yo creo que son muy importante la labor que hacen ustedes como periodistas para tomar la información que venga de los canales científicos, digamos, certificados en que permita transmitir esta información a la población para, primero que todo, conocer cómo funcionan las vacunas, conocer por qué es importante el proceso de vacunación y justamente cómo se está desarrollando la investigación en torno a esto. Yo creo que estamos también viviendo una situación que es totalmente inédita, en donde toda la comunidad a nivel global está pendiente y atento a cómo se está desarrollando la investigación en vacunas, cuáles son las alternativas, cuáles son los pros y contras, y por lo tanto contar con diferentes tipos de informaciones y poder contrastarla de una manera apropiada es sumamente importante. Y yo creo que justamente entregar la información de la manera más, digamos, transparente, más sencilla y más, digamos, accesible a toda la población es fundamental. Y yo creo que en ese sentido la comunidad científica, tanto nacional como mundial, está, digamos, abocada a justamente transmitir esta información para que todos podamos tomar las decisiones de la manera más informada posible. Muy bien, doctora Susan Bueno, gracias por esta conversación. Nos queda todavía mucho más temas que seguir revisando a propósito de esta vacunación que comenzó el día jueves en nuestro país. Lo decía yo, ya son 4 las regiones que están en este proceso con el personal de funcionarios de la salud, de las unidades de pacientes críticos. Así que muchas gracias por esta conversación, doctora, que esté muy bien. Gracias a usted, Rodrigo. Hasta luego. Hasta luego. Y estamos llegando al final de semana 24 en esta edición de domingo 27 de diciembre. Lo terminamos con un día como hoy, porque un día como hoy, hace 77 años, nació Joan Manuel Serrat. Nos quedamos con... Semana 24. Presentamos